Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, bonicos y bonicas? Segundo volumen dedicado a la Batmanía, final del camino, esta vez sí que sí, lo prometo. Siempre dice lo mismo. Continuamos con la aventura emprendida en la anterior entrega, en la que hablamos de muchas cosas, la estrategia de marketing, el logo, la recaudación, la Batmanía. Pero aún quedan cosas por contar. Pues sí, porque en este episodio no solo vamos a asistir a cómo el Batman de Tim Burton reinventó el cine de superhéroes, sino también cómo modificó el concepto que existía hasta ese momento del blockbuster. A nivel de éxito sociocultural o de propagación, fue algo muy parecido a lo que sucedió en su día con Star Wars o Tiburón, aunque con una diferencia muy clara. Esas dos películas, en su origen, no nacieron con el propósito de ser blockbusters. Fue algo que llegó casi por sorpresa. By surprise. Pero en el caso de Batman sí había un interés para que eso pasara. Se movieron todos los hilos posibles para que el éxito fuera masivo. Y a la vista está, o al oído, que casi 4 décadas después seguimos hablando de ella como un evento que cambió nuestras vidas. Recuerdo que nos encontramos en la mansión Wayne, estamos tanto Santiago Negro como yo aquí hablando con Alfred de vez en cuando, que nos trae cacahuetes y esas cosas, y hoy no me voy a enrollar más. Eso sí, te voy a animar a que me apoyes en Patreon. Allí hacemos cineclubs, vemos películas y las analizamos. La gente está súper contenta con ello. Subo programas exclusivos. Estoy haciendo, por ejemplo, una serie con los discos de mi vida. El Amarok de Mike Oldfield, el I Am de Air With On Fire, no sé. Voy eligiendo uno de vez en cuando. Está siendo bastante divertido. Si realmente te gusta lo que hago, si quieres apoyar mi trabajo, es la mejor forma. Este proyecto, El Descampado, es un proyecto independiente que se financia gracias a los oyentes. Sobrevive gracias al respaldo de todos aquellos que creéis y valoráis lo que hago. Si todavía no eres patrón, yo te animo a que te unas a la comunidad de desbrozadores intergalácticos. Vas a patreon.com, buscas El Descampado y contribuye con lo que puedas. Con tan solo un poquito al mes, un poquito, colaborarás a que se pueda seguir haciendo todo esto. Y ha llegado el momento de seguir con esta aventura. Yo soy Sergio y espero que disfrutes de este viaje. ¿Y en España? ¿Qué estaba sucediendo en España, Santi? Muchas cosas. ¿Tú sabes que esta película pasó por el Festival de San Sebastián? Es que en el Festival de San Sebastián se estrenan películas muy curiosas, ¿eh? Sí que es cierto que tiene un recorrido comercial que a lo mejor otros festivales que buscan más prestigio no tienen, pero el Festival de San Sebastián nunca ha tenido problemas en hacer grandes presentaciones de películas comerciales. Esta estaba fuera de concurso. Claro, a eso me refiero, claro. Hay fotografías de la época donde se ve a Tim Burton en San Sebastián. Que Al Lioni, que era el personaje famoso de la época en San Sebastián. Pero aquí, más allá de ese paso por Donosti, se estrenó el consabido 29 de septiembre de 1989, esa fecha que aparecía ahí grabada a fuego en los carteles. Yo no la vi en el día del estreno, eso estoy seguro, pero posiblemente la vi a principios de octubre y el cine estaba... Vamos, había muchísima gente en ese cine. Así que vamos a escuchar a la siguiente voz, al siguiente protagonista, que me hace mucha gracia porque Santi no sabe quién es. Cuando escuche la voz va a saber quién es, pero no sabe a quién le voy a poner. Vamos con Juan Antonio. Batman. Yo estuve ahí, gordo. Yo estuve ahí hace 36 años. Yo estuve ahí el día que estrenaron Batman. Recuerdo, yo era joven por aquel entonces, y iba con mi camiseta de Batman, que no había muchas, pero esa la había comprado en el Disco Play. Mítico Disco Play. Era absolutamente pirata. Recuerdo los carteles que no ponían Batman, solo estaba el símbolo de Batman, y todo el mundo lo sabía, porque el bombardeo había sido muy constante. El famoso videoclip de la Bad Dance de Prince
lo veíamos no voy a decir constantemente, pero se repetía muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Y a todos nos volaba mucho la cabeza porque, ostras, esto parece el Batman de año 1, porque ya habíamos leído año 1, ya habíamos leído a Frank Miller en STVO y también lo habíamos leído en El Retorno del Señor de la Noche. Y claro, íbamos todos como, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Porque es la primera vez que veíamos ese Batman oscuro, no era el Batman Camp, que ahora pues, le tenemos mucho cariño, pero que entonces era como, ¿qué es esto? Batman no es así. Con los puños. Recuerdo también que había una imagen muy graciosa que se veía Batman en un callejón con una foto casi en cenital y abajo pues, había un cartón de cerveza y ponía cervezas Águila. Mira, salen cosas de España. Sí recuerdo esa expectación, el estar sentado en la sala, todo el mundo contenido y sobre todo la sensación de que era algo para adultos. Aunque fuera señor vestido de una rata voladora, que era como, esto no lo tomamos en serio, cuidado. Totalmente eso. Aunque cuando terminaba la película y salíamos todos, pensábamos, la película se debía haber llamado Joker, ¿eh? Parece que le interesa más el Joker que Batman, pero era como, ¿lo has visto? Sí, lo has visto cómo peleaba. Lo gracioso es que los cómics no eran populares, porque recuerdo ir en un autobús leyendo creo que era uno de los de año 2, y la gracia que tenía el asunto es que me llegó una chica al lado y dice, oye, ¿están haciendo ahora TVOs de la película? Me quedé así como en shock. Primero porque me hablaba una chica, cosa que no era muy habitual, y segundo porque, ¿qué? ¿Cómo? Pero, y me contuve y no le solté yo la chapa esta de, pues esto lleva desde el año 39. Sino que eché un poco el freno. Sí, no, es que ya existían desde antes. Y la llegada de la película era quizás como, mirad que esto ya es algo serio. Esto no es solo para chavalines, no es solo para niños, sino que ha entrado en el mundo del cine con C mayúscula. Es que nosotros no teníamos esta visión. Ya no somos especiales, ya somos popular. Vaya, por Dios, sí, existía también ese tipo de personas. Recuerdo coger la mano de Paqui por aquel entonces. Su pareja. Mira, la capa se mueve. Y luego me enteré que la capa estaba dibujada. Mira, esto lo ha cogido de Frank Miller. Mira, esto lo ha cogido de otro. Jack Nicholson, es genial. Tengo muy, muy buenos recuerdos de Batman. Y del antes de ver la película, del después de ver la película también. Es muy chulo que cada una de estas voces pertenezca a una generación diferente, porque yo creo que todos compartíamos esa pasión por el personaje, al menos todos los protagonistas que van a salpimentar este episodio, creo que todos coincidimos en eso, pero cada uno pertenece a una generación diferente que lo vivió con más o con menos madurez. Es decir, en el caso de Juan, él había leído El Regreso del Caballero Oscuro, que yo no lo había leído. Yo no lo había leído tampoco. Claro, mi concepción de Batman no era tanto esa, venía de otros lados. Y me llama mucho la atención porque él sí venía de allí y ya, yo creo que si leemos, yo por ejemplo leo El Regreso del Caballero Oscuro con 9 años, no me entero de la mitad. No lo entiendo. Si leo La Broma Asesina, tampoco me entero. Y si leo Año 1, bueno, Año 1 igual Año 1 puede, un poco más. porque es más el origen del personaje. Es más detectivesco, pero claro, vaya, lo puedes llegar a asimilar. Pero esta era una discusión que mantenía con Arturo sobre el tema de las generaciones y la importancia de las generaciones, porque Arturo menciona, e igual ahora pongo el audio, que él fue con mucha ilusión, pero cuando salió dijo... Este Batman... Y yo le decía... A mí me resulta un poco generacional, no tanto por pertenecer a la generación en sí, sino por el grado de madurez que podías tener a la hora de vincularte al personaje. Insisto que igual pongo el audio, pero él mencionaba que conectó mejor con el Batman Begins de Christopher Nolan, claro, y ahí salió del cine diciendo, este sí es Batman. Es que es mucho... A ver, seamos sinceros, el Batman Begins de Christopher Nolan es mucho mejor película, es mejor en todos los sentidos. Y es más fiel, exacto, a pesar de que tiene... sus licencias. Pero es más fiel a la esencia del personaje. Exactamente, incluso con esas licencias cinematográficas, también de un tío que me da la sensación de que Batman se la suda, que es Christopher Nolan, porque él quiere contar otra historia. Pero sí es mejor película y más idiosincrática con el personaje, ¿no? Mira, te voy a poner a Arturo para que lo escuchemos y así salimos de dudas y vas a ver que es un poco, yo he hecho el resumen, pero mejor que lo cuente él con esa voz profunda y cavernosa que tiene el cabrón. Voy a decir una opinión que a lo mejor no va a ser muy aplaudida, ya estoy acostumbrado. No sentí una emoción grande cuando vi el Batman de Tim Burton. Es entendible. Sí, me encantó ver a Nicholson haciendo el Joker. Aunque ese Joker me recordaba demasiado al de la serie, lo mismo que ese Batman me parecía demasiado plano. Y ya no te digo ese Bruce Wayne, evidentemente flipé cuando vi Gotham, o flipé cuando vi el Batmóvil, o el Batwing, pero no fue
la profunda emoción que sí que sentí cuando vi Batman Begins, que para mí es la película de la que yo salí diciendo por fin he visto a Batman en el cine. Ese es el Tim tema. Burton, que es un director tan formalista y tan visual, había hecho una gran película de Tim Burton, pero creo, y esto ya digo, es una cosa mía, no una gran película de Batman. Hoy en día me gusta ver esas dos películas de Burton, más como una película de Tim Burton que como una película de Batman. En ese sentido, sí que salí del cine con una pequeña decepción del lado de mi friki lector de cómics y con una profundísima emoción del lado de mi amante del cine y de lo visual. Es que estoy completamente de acuerdo con él. Claro. Es más, es que esa sensación la tengo yo también ahora de adulto. Exactamente igual que yo. De todos los amigos que nos van a acompañar hoy, posiblemente Arturo es el más mayor de todos, sin ser viejo, o sí. ¿Cómo huele esto? Arturo, un abracico. Pero creo que es muy importante en este caso, cuando digo generacional, no me refiero a he nacido en tal año, Que haya un sino abismo, que que no es tenía, eso, él ya claro. tenía un recorrido en el que igual esperaba otra cosa de la que recibió y sobre todo una madurez. En este caso, yo creo que todos compartimos más el sentimiento que puede tener Juan, el último Juan que hemos escuchado ya 2 Juanes, pues el segundo Juan que hemos escuchado, incluso también el primero, Sí. o Berto sin ir más lejos, o Mon. Todos compartimos eso, pero al mismo tiempo lo compartimos porque nos pilló en un momento de nuestras vidas en el que igual necesitábamos algo así, o ya no ni siquiera necesitarlo, pero que lo vivimos de una manera diferente a lo que puedes vivirlo si hubiésemos tenido 20 o 30 años. Que eso no quita con que él se pudiera emocionar en un momento dado con Batman Begins, porque yo creo que también nos sucedió un poco a todos. Lo que pasa es que ya tienes otras herramientas, tienes otra forma de afrontar la vida y sobre todo has leído más y has visto más cine. Creo que en ese caso ayuda. Totalmente Nosotros cierto. éramos casi neófitos en ese momento. Habíamos leído cosas de Batman, nos habíamos entregado al personaje, pero sobre todo lo que nos movía era la ilusión. Todavía no estábamos desencantados con la realidad. Que luego se estrenó Batman Returns, que a mí, en todos los aspectos, me parece mucho mejor película Sí. que este Batman original. Sí. Por eso, porque ya fue como Tim Burton diciendo, es que os habéis dado cuenta de que esto me la trae floja. Y me habéis dado dinero. Y además confiáis en mí. O sea, me parece flipante, pero es que ahora voy a hacer realmente una película más todavía de Tim Burton que de Batman. Sí. Y a mí me gusta por eso, es lo que dice Arturo. Renuncias completamente a ver una peli de Batman y ves una peli de monstruos, de freaks, más mirando a la Universal que a los cómics. Y la compro. Y ya digo que me parece en todos los aspectos muchísimo mejor peli. A mí me encanta Batman Returns. Sí. Pero ¿qué pasaba también en Batman Returns? Que fue 3 años después. Y en 3 años pasan muchas cosas porque empieza tu adolescencia. Y ese chispazo que fue el Batman del 89 significó también muchas cosas a nivel interno. Y yo empecé a leer más cómics todavía. Y empecé a ver más cine todavía. Y ya llegas a Batman Returns, ha pasado 3 años. Con ¿vale? otros ojos. Pero es otros ojos, ya, Sí. ojos de adolescente. Ya no es un niño, ya eres un adolescente. Ya Sí. tienes 13, 14 años. Y parece que no, pero han pasado cosas Y se entre nota. medias. Y abracé todavía más, con más pasión, ese Batman Returns, como diciendo, venga, Tim, soy tuyo. Y que también depende de cada uno, de cómo vive los cómics, o Claro. de cómo se acerca al cine. Es que depende de muchos factores. No hay tanta diferencia de edad, por ejemplo, entre Juan y Arturo, pero la forma de vivir ese estreno y la forma de experimentar Fue distinta. lo que sucedió en aquella sala de cine fue distinta porque cada uno vive las cosas de forma diferente. Pero yo ya había renunciado a Batman en ese sentido. O sea, yo Sí. ya había leído los cómics de Batman, sabía lo que era Batman. Yo en ese momento ya... Porque ya habías adoptado el lenguaje. Exactamente. Que Juan también, pero yo creo que Juan, como nos sucedió a nosotros, también se dejó llevar por la ilusión de... Sí, de ver a tu héroe en la pantalla. Claro. Que al final es que es eso, renuncias a un montón de cosas simplemente por ver eso que amas en movimiento, ¿no? Que luego también te lleva chascos. Un día tenemos que hablar también de grandes bofetadas. Ya no solo el cine chusco de Marvel ese que vimos, no, sino el de después. El de cuando se supone que las cosas se iban a hacer bien y ya nos reímos todos. Me gusta mucho cuando dices, algún día tenemos que Algún hablar... día tenemos que hablar. Tenemos que hablar de tantas cosas. Puedes, esto ya es una petición que te hago, ¿puedes decir, utilizar otra vez lo de los donuts? Lo de que se gasta más la película. Es que me gusta mucho Lo de cuando lo cuando dices. digo que se gasta más... Pero dímelo bien, vamos a prepararlo Vale. un poco. Adelante, por favor. En esta película se han gastado lo que se gasta cualquier superproducción en donuts. Muchas gracias, Santi. Y además he puesto hasta voz. Sé que es un poco lore que la gente lo pide. o Como sea, tiene que ser, sí, como sí, tiene que ser. Es así. Con lo que no puedes luchar es con aquella sensación casi mágica, inexplicable, que sucedió en ese año. Es algo con lo que no puedes... Bueno, sí. Y es súper bonito, ¿eh? Y O sea, aquí hemos, de hecho, todo lo que ha dicho Arturo, creo que lo hemos comentado a lo largo Sí. del programa, que eso son imperfecciones que, Sí, sí. que impiden ver esa imagen de un Batman completo, ¿no? Este es el Batman, el de los cómics. No, no lo es.
Pero también depende de que lo veas como algo malo o como algo que simplemente aceptas porque es Tim Burton haciendo su película, ya está. O a qué nivel evalúes la película, Ujú. que es lo que nos pasa a nosotros ahora, que tenemos un Claro. lenguaje y unas herramientas para poder aplicar ese juicio. Pero claro, Incluso como peli de Tim Burton me parece más, fíjate que era una superproducción de la que él en cierto modo puso pared, puso muro, porque no era su película, no era el proyecto a lo mejor que él hubiese querido hacer, pero me parece más personal como director de Tim Burton esta Beetlejuice. película. Bueno, Beetlejuice más todavía, Sí. pero esta película, Batman en concreto, me parece más personal y más reconocible Tim Burton en esta peli que en muchas que ha hecho últimamente. sí. Regresando a lo que fue el estreno de la película, esto llamó mucho la atención porque en el tráiler se habían escuchado otras voces. Estaba, por ejemplo, Carlos Revilla, mítico por Homer Simpson, yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, que hacía de Joker, doblaba a Jack Nicholson. También estaba por ahí José Luis Gil doblando a Michael Keaton y Luisa Ezquerra a Kim Basinger, eran los tres principales. Esos fueron los que hicieron el tráiler. Por cierto, el tráiler, que es el mismo de Estados Unidos, en el que suceden cosas como esta. Es bastante cómico. Vicky Bale. Hola. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce. ¿A qué te dedicas, Bruce? Me gustaría que llevaras esta operación personalmente. Jack Palance. Yo. ¿Yo? Bonito traje. Escucha, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche. ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es usted? Me llamo Batman. Ay, señor. Me llamo Batman a Soy Y Batman. sin poner la voz esta de chungo. Claro. Teniente, ¿hay un murciélago de 2 metros en Gotham City? Gotham. Esto refleja muchas cosas. Tú lo gozas. Que lo hicieron a toda velocidad. Alfred, vámonos de compras. Es todo como... Cero música. Jack ha muerto, amigo mío. Llámame Joker. Carlos Revilla. Estoy muy borracha. Y tú como si nada. Un trago y volaré. Un tipo con alas siembra el terror. Nadie sabe aún de lo que soy capaz. Me flipa lo de escuchar la voz del tráiler, porque luego el actor de doblaje que luego se hizo cargo de Batman Sí. hizo el esfuerzo de poner la voz original de Keaton, ese rasgado que se ha convertido casi en canónico, ¿no? A la hora de trabajar el personaje. Es que estamos hablando de Ricardo Solans, el que dobla la película. La película tiene un doblaje magnífico. Te voy a decir los tres principales. Tenemos a Rogelio Hernández, mítico, Joker y Jack Napier. Michael Keaton está interpretado por Ricardo Solans. Capta. Muy O sea, reconocible. sí. Es Gana que hace un peso. hace un trabajo de doblaje maravilloso. Pero es que Kim Basinger, que esto no sé si te acuerdas, está doblada por María Luisa Solá, Leyenda. que es la voz, por decirlo Sí, así. sí, es sí. la voz. Yo sigo escuchando el discurso final de ¿Qué voz Alien. tiene? ¿Qué Es voz que es tiene esta alucinante cómo se hace esa película. Es brutalísimo. Pero es que también está Antonio Lara, que fue el que dirigió todo el doblaje de este film. También está Pepe Mediavilla. También está Luis Posada, padre. O sea, hay un elenco muy bestia sí. de doblaje Y se en nota. este film. Es que y se nota. se nota. Este es el anuncio de televisión y vas a ver cómo las voces cambian. Jack ha muerto, amigo mío. Ostras, ¿eh? Puedes llamarme Joker. Suena un sinte raro. ¡Pum! ¿Pero quién eres? Soy Batman. Aquí lo sí. cambian. Soy ¿De Batman. dónde sacará esa maravilla de juguete? Ahora sabrán lo que es terror. Hay dos risas. No, y además sin desvirtuar en ningún caso la interpretación original, que muchas veces... Incluso dándole color. Claro. Porque la voz de Michael Keaton... Pero claro, te dobla Ricardo Solans, es un poco lo que Bueno. sucedía con Clint Eastwood y con todos estos personajes que no tienen, incluso Al Pacino o el mismo Robert De Niro, que no tienen la voz como aquí lo hemos escuchado, no tenían la voz de Solans, por ejemplo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Michael Keaton en la versión original sí que se esforzó raspa, para sí. raspar. O sea, Sí, que sí. quiero decir que, que es una aportación del propio Michael Keaton, que ya digo que se ha convertido en canónica. No tanto como Batman, sino como Bruce Wayne. Ahí es donde se nota realmente la diferencia cuando escuchas a Solans haciendo de Bruce Wayne. Claro. Que dices, ostras, No, tío, no, qué, es qué brutal. entidad tiene esta voz. Sí. Madre mía. Vamos a ir con otro amigo que también tiene la misma profesión que el Batman. anterior. ¿Te imaginas? Ostras, de tío. repente se dedica Un justiciero a repartir justicia en la noche de Gotham. de Gotham. Creo que es muy interesante esta comparación que hemos hecho entre el tráiler original. Es que además el tiempo, yo es que imagino a los dobladores de ese primer tráiler en plan Sí. emergencia,
Emergencia. Esto hay que sacarlo Esto hay ya. que sacarlo ya. Me lo dobláis en 10 minutos. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Bruce? ¿Bruce? Esta TH, ¿cómo se...? Claro, Gotham. bastante bien lo hicieron sin tener ni idea de que a lo mejor no habían visto la película. Cero. O sea, tenían que tirar con lo que había. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. O sea que un aplauso para los actores de ese primer tráiler porque, ojito, el marrón que se comieron. Era difícil, ¿eh? Era muy complicado. Era muy complicado. Como decía, hemos escuchado a un guionista de cómics. Luego, por supuesto, al final diré los nombres completos. Yo creo que muchos de ellos ya los conocéis por la voz. Quería, y esto es una elección personal, pero quería que fuera esto un encuentro entre amigos y más allá de decir un nombre y un apellido que puede sonar, porque son gente conocida, más allá de eso quería quedarme con los nombres porque estamos hablando de cómo lo vivió cada una de esas personas y no quería que el personaje estuviera por delante de la persona. Aún así, al final diré todos los nombres, aunque muchos de ellos me imagino que ya lo sabéis, porque son voces conocidas. La siguiente voz coincide con Juan, con nuestro anterior Juan, no con el primero, no con el de la palanqueta. Me gusta mucho Juan, si estás escuchando esto, me gusta mucho la anécdota de la palanqueta. Ay. Bueno, en realidad me gustan todas las que están sonando, ¿eh? Pero coincide en su profesión, también es guionista de cómics, ambos están premiados. Y vamos a escuchar cómo vivió él esta época, cómo vivió el estreno. Además, bueno, vais a conocer en este caso de quién hablamos, porque aunque hace tiempo que no pasa por el descampado, y yo sé que ambos, es lo típico de que no cuadra, pero que volverá algún día, estoy seguro de ello. Estás hablando de él y estás poniendo su voz. Sí, bueno, ahora le invito un poco si quiero. Vamos a escuchar a Javier, a Javi. No sé si voy a poder condensar en tan solo 3 minutos lo que realmente significó el estreno de Batman en 1989 para... No vas a poder, Javi. Para alguien como yo, que en aquel año yo tenía 14 y ya la fiebre que sentía por el cómic y la pasión que tenía por el cómic y sobre todo por el cómic de superhéroes, porque yo durante mi adolescencia, mi juventud y adolescencia, devoraba, consumía de manera casi compulsiva todo lo que caía en mis manos de superhéroes. Así que el estreno de ese Batman de Tim Burton y Michael Keaton y Kim Basinger y Jack Nicholson, para alguien que su referente, por poner un nivel parecido, era el Superman de Donner del 78, que bueno, a mí me había pillado con 3 años, con lo cual no había sido consciente del impacto de su estreno, de lo que significó. Luego, además, Superman había caído en ese declive. Hay que pensar que Superman 4, que si no lo habéis visto, os invito a hacerlo o a sufrirlo. El hombre nuclear. Es del 87. Durísima, y todo lo demás, todo referente televisivo, cinematográfico que teníamos aquí, pues teníamos que tirar de la caspa de cosas como el Hulk de Lou Ferrigno y es tremenda. Así que el Batman de Burton y sobre todo del fenómeno que supuso, porque creo que es justo decir que supuso todo un fenómeno mediático, incluso social, ¿no? Con lo cual, personaje en una dimensión que yo creo que jamás había estado. Fue un fenómeno increíble. Se comenzaron a vender TVOs de Batman como si no hubiera un mañana. Es decir, para todos los que disfrutábamos del cómic de superhéroes, para todos los que vivíamos del cómic de superhéroes, para todos los que estábamos entregados al cómic de superhéroes, supuso un impacto y sobre todo quizás algo que nos parecía imposible y que quizás hoy hemos perdido un poco la referencia, ese sentido de la maravilla que era plasmar en imágenes reales los personajes que tú habías leído y que tú habías visto dibujado durante mucho tiempo. Ahora con la cinemática de los ordenadores, con las infografías, todo parece posible y no es tan sorprendente. Ahí fue donde me ganaron. Pero ver a aquel primer Batman, ¿no? Aquella primera escena, ver al Joker, ver a sobre todo Gotham, ¿no? La ambientación que crea Tim Burton en la primera película, para alguien de 14 años como yo resultó pues absolutamente fascinante, resultó algo que es difícil de explicar y sobre todo creo que el Batman de Tim Burton es como la primera piedra de toque, ¿no? Esa primera sensación que yo no había podido tener con Superman por edad, pero que sí que pude asistir en primera línea, en primera fila, pude ir a ver al estreno, pude ir al cine a disfrutar de una experiencia cinematográfica en la que los superhéroes, para alguien como yo, que eran parte fundamental de su vida, que consumía grapas de Forum y de 5 en la medida de lo posible, como si no hubiera un mañana. De hecho, me compré la versión del cómic dibujada por Jerry Ordway, sí. Me parece. Para mí fue todo un shock tomar conciencia de que aquello era posible y sobre todo disfrutar como un enano de un personaje
que además por mis circunstancias vitales consumía menos. Es que no era fácil, ¿eh? Yo era de Huesca, nací en Huesca. Comprar cómics no era fácil, Y ahí los cómics llegaban de aquellas maneras, Claro. y llegaba mucho mejor Forum, que era la editorial que Eso editaba es. Marvel, y DC lo editaba 5, que era una editorial mucho más pequeña y que llegaba de manera muy irregular, así que Batman era un personaje que tenía casi como más misterio, ¿no? Más fascinación. Así que verlo en pantalla por delante de los héroes que eran mis preferidos, que eran los de Marvel, pues también supuso un poco una toma de conciencia de un personaje que luego poco a poco fui cultivando, fui coleccionando y fui disfrutando a lo largo de los años. Es que otra historia que nos podemos sentir identificados, ¿no? Es que otra conversación. ¿Cómo conseguíamos cómics a mediados, finales de los 80? Sobre todo los que éramos de provincias. Porque claro, tú vives en Madrid y, bueno, las posibilidades son más. De hecho, hubo un momento que empecé a venir, ya un poquito más mayor, Sí. y ya con la explosión de las tiendas especializadas de cómics, empecé a venir a Madrid a comprar cómics y, jolín, para mí eso fue un antes y un después, porque podía comprar las colecciones mes a mes, era una cosa loquísima, ¿vale? Comprabas lo que había. Claro, no, y lo que claro, lo En que el kiosco comprabas lo que había. yo recuerdo que a lo mejor durante 7, 8 años tuve un cómic de Green Lantern, uno. Claro, lo leí 200 veces porque me flipaba el concepto de Green Lantern, pero mira, hace poco leía a Juan, el Torres, comentando precisamente eso, el concepto de imaginación que despertaba el conseguir cómics sueltos e imaginar tú el principio de la historia, de dónde venía el personaje, Claro. qué pasaba después. Claro, ahora leer mes a mes es una gozada porque te enteras cómo empiezan y acaban las historias, ¿no? Por ese motivo, precisamente, a veces cuando leemos, sobre todo ahora que sacan recopilatorios de estos de que te vienen 30 números de una colección y te los vas leyendo seguidos, siempre sorprendía algo que hacían, no solo para nosotros, sino también para los lectores estadounidenses, que los cómics estaban preparados para que, daba igual dónde cogieras la colección, entendieras de qué iba. Entonces te hacían una especie de resumen de cómo había conseguido los poderes, de lo que había sucedido en números anteriores, en la primera página, para que te hubieras todo claro desde el primer minuto. Las primeras páginas introspectivas de Spider-Man contando su vida son un clásico. Claro, Pero que tú claro. estás leyendo o eras lector asiduo y decías, ostras, otra vez, pero entendías también que era porque había gente que llegaba de nuevas y necesitaba saber qué era eso. Pero ya formaba parte del personaje, por ejemplo, las penas de Peter Parker eran las penas de Peter Parker y te tenía que contar su vida cada X tiempo, ¿no? Sí. En plan, jolín, es que Mary Jane... La tía May está mala, es que que madre mía. la foto de Jameson, o sea, que Madre eran las mismas mía. historias siempre, ¿no? Sí. Pero era lo gracioso también. Y sí, es verdad que teníamos que hacer ahí un... Mira, ahora por primera vez me estoy leyendo entera la etapa de Peter David de Hulk. Me la había leído a trozos, Sí. que es maravillosa. Sí. Que por cierto hay una escena súper graciosa para que veáis hasta qué punto llegó el impacto de Batman. Peter David es un tío que le gusta mucho el humor. Mucho, Tiene un sí. puntito siempre en sus cómics, por muy dramáticos que sean, el humor para él Sí. es básico para mantener incluso el dramatismo en ocasiones. Y estaban en Las Vegas y había una convención de personajes, además había unos críticos de cine hablando y sin nombrarlo estaban hablando de Batman, en plan, es que Michael Keaton no es una buena decisión, es que no tienes ni idea, o sea, y acaban pegándose Sí. en un cómic de Marvel, para que veáis el impacto que tuvo el fenómeno, que hasta en los cómics de Marvel se estaba hablando de él, y de los críticos pesados diciendo que es que la armadura no mueve el cuello. Todavía no se había estrenado la película, era todo el previo. O sea que es, fíjate, el cómic, qué bonito que está. Nos sirve también para poner en perspectiva lo que era la época, ¿no? Y quiero reivindicar el papel de los kioscos, tío. Buah, es que fíjate. Quiero reivindicar el papel que tenían dentro de nuestras filias, porque, como decía antes, muchas veces ni seguían las colecciones. Yo, la primera colección, de hecho lo hablaba antes con Santi, la primera colección o las primeras colecciones que hice de cómic, de comprarlas mes a mes, fue G. Joe y Lobezno. Lo normal es que te trajeran un cómic de una colección que ellos elegían, muchas veces el kiosquero, o directamente que Planeta, Lo que en este venía. caso, o 5, directamente les enviaba y decían, mira, pues te envío esto y ya está, a ver si le gusta a algún niño. Pero no había una necesidad de serializar esas colecciones. Yo en el momento en el que ya me meto en el mundo de G. Joe o me meto en el mundo de Lobezno, digo, hostia, yo quiero seguir leyendo esta historia. Y es ahí cuando te tenías que ir al kiosquero, yo me iba a Vidal, creo que se llamaba el kiosquero, le decía, oye, ¿me lo puedes traer también el mes que viene? Y él ya se encargaba de pedirlo. Exacto. Oye, mandadme el número 17 o el número 18 de Lobezno o de quien sea. Para que pueda leerlo el muchacho. El kiosquero ya te traía esa colección y ya mes a mes tú ibas a ese kiosco y decías, venga, me voy a comprar mi cómic. Pero no, también esto es un poco historias del señor Polla Vieja. Pues, la canción, venga. En mis tiempos las cosas no eran así. Venga. Sigo. No era tan sencillo como puede No, ser ahora, que no lo ni es, mucho no lo menos. es. Y
creo que es muy bonito lo que decía Juan, lo que decía el Torres y lo que has dicho tú de lo de construir historias a través de los pocos recursos que tenías. Porque también te ayudaba a ti, te ayudaba a, no solo a engancharte más a esa ficción, al mundo del cómic, sino también a desarrollar esa parte de imaginación y decir, ¿y este señor cómo ha llegado? Daredevil. Me leía un cómic de Daredevil y decía, ¿quién es este señor? Y aún así tú te construías tu propia narración. Creo que esa magia, también creo que bebe mucho de la inocencia de la época. Claro. Pero esa magia, tío, es preciosa. Y de esa hecho, relación. creo que ahí viene nuestro completismo. Sí. Es decir, jolín, es que no puedo dejar una historia vacía. Necesito el antes y el después. Y creo que es por eso, porque hicimos ahí muchas pílulas para completar. Y cuando comprabas el número 1, hostia, cuando comprabas el número 1 era como, hostia, ¡Lo he conseguido! ¡He conseguido el número 1! Sí. Era tremendo, tío. En todo caso, un abrazo a la dependiente dueña del centro de periódicos de la calle Ancha de Toledo por aguantar a ese muchachito que iba cada 3 o 4. ¡Ha llegado algo nuevo! Ese niño con mucho pelo y con barba, porque tú ya en esa época tenías barba. Sí, era muy pesado. Cada poquito tiempo a decir, pero hay algo nuevo. No, niño, vete a tu casa. Sí, era un poco así. Vamos a terminar este bloque hablando de la recaudación con unos cuantos récords. Hemos hablado de los récords generales, de lo que es la industria del cine, pero también tuvo récords relacionados con el mundo de los superhéroes. Por supuesto, rompió el que ostentaba la película de Superman de 1978 como el film relacionado con los superhéroes que más había recaudado. De hecho, hasta la llegada de Spider-Man o de Spider-Man en 2002, ese récord lo mantuvo este Batman, que ya es bastante, y ya nos tenemos que ir a 2008 con El Caballero Oscuro, que es finalmente la que se llevó el gato al agua. Por lo menos en DC, en cómics relacionados con DC. Que es curioso que Batman Begins no, pero sí El Caballero Oscuro. Y lo más gracioso es, si no me falla la memoria, que la película que más recaudó de Batman de la trilogía de Nolan es la tercera, ni siquiera es la segunda. Es la tercera que posiblemente, bajo mi punto de vista, es la peor de las tres. Con creces, siendo una gran peli. Bueno, y gran peli ya sé que tú es una película que no la compras nada. Tengo mis cosas con esa película. Ya, lo sé. Pero bueno, pero aún así es la que más recaudó, también es porque ya se estaba entrando en la época en la que se estaba generando cierta locura relacionada con el mundo superheroico, aunque recordemos que Batman en sí mismo no es un superhéroe, es un héroe, porque no tiene superpoderes, pero bueno, su superpoder es ser rico, tener ¿no? pastas ya es un superpoder, ¿eh? Sí, ser rico. Claro, con todo esto que os hemos mencionado, con toda esta recaudación gargantuesca de más de 400 millones, diréis, joder, pues esto maravilloso para Warner, ¿no? O sea, todo beneficios, ¿no? Nos ha costado 48 millones, hemos recaudado más de 400. Ostras, Warner tendría que estar dando palmadas con las orejas. Ejem. Recordemos que no solo produjeron Batman. Pero aquí es cuando llega una cosa, que esto es no es un culo torcido, pero es un apartado del guión que Santi no tiene, en el que os voy a contar. Tengo una pista que ya me deja un poco descolocado. ¿Por qué cuando Aslan va a decir a Warner, oye, ¿me vais a dar dinero por lo de Batman? Ha sido un éxito, ha sido una maravilla, creo que me lo debéis. Al menos me debéis algo de pasta porque, joder, gracias a mí esto se ha convertido en un éxito porque yo he sido el que ha remado para poder conseguir estos récords. Y además lo pone en mi contrato. Es cuando Warner le dice, pero si hemos perdido dinero. ¿Cómo? Si hemos perdido 35 millones. Y dice Aslan, vamos a ver. No, vale. Espérate. Que saco el abaco. Perdona, no sé si te he entendido bien, pero me estás diciendo que una película que costó 48 millones y ha recaudado 412 ha perdido 35 millones. Pues parece que sí. ¿Y sabes qué, Santi? Todo empieza con el príncipe de Zamunda. Me flipa. Es que es la pista que me has puesto aquí. Príncipe de Zamunda pone yo. Espérate. Entiendo la selección, pero igual algo un poco más moderado. Mejor. Ya dejamos caer algo en el programa de Alien, que sucedió algo parecido, que decían, si no, esto no ha dado beneficios. No hemos ganado. Pero si nos ha costado 9 y habéis recaudado 100 millones... Pero no. Hemos perdido 20 millones. ¿Pero cómo pues esto que perdáis 20 millones? Bueno, pues os voy a explicar todo esto, que volverá a salir, y ya adelanto, en el episodio, o los episodios, o la saga de 16 programas que vamos a dedicar a Aliens. Nalgas de Santi apretándose. ¡Wow! Al final dejamos la historia un poco colgando ahí en Alien y hay que continuarla en Aliens, así que volveré a contar seguramente alguna de estas cosas porque sospecho que algunos de los oyentes que van a arrojarse a Aliens no han escuchado Batman. No han escuchado lo de Batman, así que volveré a contar otra vez
por lo menos una forma resumida de esta historia. Lo del príncipe de Zamunda. Vamos a viajar a... O sea, que viene la historia no resumida, o sea, fuera mallas. Vamos a viajar a principios de los años 80, donde un escritor, un guionista llamado Art Buchwald vende un tratamiento a la Paramount. En ese tratamiento se cuenta la historia de un soberano africano que llega a Estados Unidos en visita de Estado. Las cosas se tuercen, acaba despojado de su título y termina en un gueto de Washington. La historia se llamaba En un mundo crudo o también Rey por un día. La Paramount compra los derechos en 1983, le gusta y dice, aquí podemos hacer algo, pero empieza a probar, empieza a darle vueltas y finalmente descarta ese proyecto en 1985. Warner, al darse cuenta de que estos se han desprendido, dicen, pues ahora lo podemos comprar nosotros. Y se hace con él en 1986. Cuando en 1988 la Paramount estrena El Príncipe de Zamunda, Buchwald se da cuenta y le dice, pero si esa es mi historia, o sea, si me la compró la Paramount, que ahora saca una película que va prácticamente de lo mismo, o sea... No es exactamente igual, pero tiene ciertas similitudes. Pero es mi historia. Y por contrato figuraba que tenían que pagarle si se utilizaba su idea. Así que el Tribunal de Justicia de California dictamina en 1990 que tiene razón y la Paramount tiene que pagarle. En la segunda fase del juicio, en la que había que determinar la cantidad de dinero que había que darle a Buchwald, y también por todo el tema de daños y perjuicios, llega el verdadero problema. Porque lo de que te den la razón está bien, pero lo de tener que pagar, eso molesta más. La Paramount había recaudado 288 millones en El Príncipe de Zamunda, con una producción que había costado 39. Pero le dicen a Buchwald, no net profit. No tenemos beneficios netos. Y claro, Buchwald dice, pero si habéis recaudado 288, que ya está bien, ¿eh? Y costó 39, hostia, no me salen los cálculos, no me digas que no hay beneficios. No, hemos tenido hasta pérdidas. Y dice, no, hombre. ¿Cómo es esto posible? Lo que suelen hacer las grandes compañías como Warner, Paramount, todas ellas, es crear filiales que se encargan de una actividad determinada. Tú tienes el estudio cinematográfico, pero al mismo tiempo tienes una división de distribución como una subentidad. ¿Qué pasa? Que esa subentidad le cobra a la empresa. Es decir, la empresa se cobra a sí misma. ¿Y qué sucede por el camino? Que a veces se duplican las facturas, provocando que la empresa sí tenga beneficios, pero al mismo tiempo eso no se demuestre porque en principio, a nivel de cuentas, no se declaran. ¡Oh, qué creatividad! De hecho, el nombre es creatividad financiera. En el caso del Príncipe de Zamunda, lo que el tribunal determinó es que no se pueden utilizar este tipo de fórmulas para decirle a Buchwald que no tienes pasta. Claro, entre otras cosas porque ese tipo de estrategias de tirar de diferentes subdivisiones dentro de tu compañía se basaban básicamente en un fraude. Me cobro a mí mismo, lo pongo como gastos, pero claro, no lo pongo como beneficios que me he cobrado a mí mismo. Ah, fenómeno. La frase que aparece en la sentencia es: este tipo de estrategias fueron diseñadas con el propósito expreso de asegurar que una ganancia neta sea matemáticamente imposible. Claro, hombre, a ver, dicho así, parece que hemos hecho algo malo. Para que no se puedan compartir ganancias. No sé si recordáis, cuando hablamos de Jack Nicholson, hay dos tipos de ganancias. Tenemos las ganancias netas y las brutas. Jack Nicholson, en su contrato, exigió recibir un porcentaje de las ganancias brutas, que es antes de descontar todo esto de las facturas que se hacen internamente en las compañías. Entonces, ahí sí había dinero. Pero Asland y su compañero Melniker, cuando firmaron todo esto, habían firmado por las netas. Claro, las brutas, generalmente, las hacen las grandes estrellas que se lo pueden permitir o que pueden exigirlo. No son muy comunes, son más comunes las otras y ahí es donde se juega. Os pondré ejemplos de más películas donde ha pasado esto, que ves unas diferencias de 600, 700 millones y dices, no me puedo creer que me estés diciendo que no ha habido beneficio. Es precisamente por esto, porque en las brutas, efectivamente, Jack Nicholson se lleva pasta, pero Asland, que estaba en las netas, no se va un duro, porque había pérdidas. El momento en el que esta sentencia ve la luz, claro, Paramount encoge mucho el culo y dice, tenemos dos opciones, o pelear o directamente pagar lo que nos digan. Y sabían que tenían las de perder, porque además de tener que entregar los libros de contabilidad con todo lo que eso supondría, claro, dijeron, esto puede ser problemático. Mira, te damos ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Y dijo él, me imagino, llegaron a un acuerdo de $900.000. Bueno, es un buen piquito. Había dos miedos. Y esto lo podemos entender. El primer miedo, además de esto de entregar los libros de contabilidad, el mayor miedo era, si tú perdías esa apelación, que se desatara una ola de demandas por parte de todos los autores que habían firmado ese beneficio neto y que dijeran, oye, aquí hay pasta, amigos, nos debéis dinero, ¿sabes? Ya. Y había otro miedo más, que era las implicaciones que podía tener esto, no solo para Paramount, sino para todas, el resto. Claro, es que eso crea jurisprudencia. En Estados Unidos, además, esto funciona así. Una sentencia crea jurisprudencia, la ruina de Hollywood. Y afecta, claro. Era un sistema que impregnaba
a toda la industria cinematográfica estadounidense. Lo hacían absolutamente todos. Y otro momento en el que se confunde capitalismo con estafa piramidal. ¡Qué cosas! Sigamos. Y temían que en un momento dado la Comisión de Bolsa y Valores dijera, a ver, ¿qué está pasando ahí Déjame dentro? los libros. ¿Sabes? Entonces dijeron, ¿cuánto quieres? 900.000. Pues te damos 900.000, hombre, no hay ningún tipo de problema. Aslan y Melniker, en 1992... se dan cuenta de que desde Warner no hacen más que ponerles problemas. Dicen, pero somos los propietarios en principio y no nos han pagado ni un duro. Y los CEOs de Warner vestidos con harapos. Diciendo, ¡Que no tenemos! Cómpreme una cerilla, por favor. ¡Cómpreme una rifa! No, así que en la Corte Superior de Los Ángeles se origina una batalla entre Bad Film Productions y la Warner Bros. Voy a utilizar palabras textuales de Aslan porque dice: fuimos víctimas de una siniestra campaña de fraude y coerción que nos ha impedido seguir participando en la producción de Batman y sus secuelas. Se nos negó el crédito correspondiente y se nos privó de cualquier recompensa económica por nuestra indispensable contribución creativa al éxito de Batman. Esto con música de Danny Elfman. A todo esto Jack Nicholson estaba diciendo: No sé qué problema tenéis. Yo estoy fenomenal. Se habla incluso, y lo comentamos en su día, 143 millones de beneficios solo por temas o sea, ni siquiera por contrato, que cobró 6 millones, ¿sabes? Incluso le pagaron por Batman Returns. Claro, a Keaton le pasó lo mismo. Sí, Keaton claro. tiene una cláusula en la que cobra por todas las películas Claro. de Batman que se haga. ¿Vale? O sea, Pattinson se disfraza de Batman y Michael Keaton recibe dinero. O sea, no entiendo las compañías, porque te partes la cara por Michael Keaton, pero a los creativos que están llevando la película adelante les racaneas. En fin, cosas de gente de la industria. La estrategia estaba clara. Si había que denunciar a esta gente, ¿con quién podemos contar? Pues el mismo abogado que utilizó Art Buchwald, Que se estaba frotando las manos. el del Príncipe de Zamunda. ¿Qué sucede? Que en este caso Aslan y Melniker perdieron. Juez colega. Es muy posible. Así que en 1994, fíjate, después incluso de que se estrenara Batman Returns, por el camino ya había habido, yo me imagino que en parte se basó todo en eso, ya había habido cierta negociación con lo de aparecer en los créditos y eso, ya se habían aceptado ciertas cosas, pero el tema económico seguía estando sobre la mesa. Y en 1994 finalmente ya se decide, incluso yo creo que en Batman Returns ya aparece, o en las reediciones que se ha hecho de Batman ya aparecen como productores ejecutivos ambos, tanto Melniker como Aslan. Y a partir de ahí, si miráis cualquier película de Batman, incluso las de Christopher Nolan, aparece pues, la última de Matt Reeves. En todas ellas aparecen tanto Aslan como Melniker como productores ejecutivos, pero a nivel económico, por desgracia, no funcionó todo tan bien, porque, y vuelvo otra vez a utilizar palabras textuales, al menos esto es lo que dice el abogado, sí llegaron a un acuerdo económico, pero que era lo mismo que 2 cubos de palomitas y 2 Coca-Colas. O sea, nos podemos imaginar que no fue mucho dinero, ¿vale? Vaya. Esto ha pasado muchas veces y sigue pasando en el cine, es una constante, sobre todo en la diferencia entre ese neto y ese bruto. Stan Lee, en el Spider-Man de Sam Raimi, el de 2002, o Spider-Man, le sucedió algo muy parecido porque, claro, se hace la película, se estrena, tiene un éxito de la leche, o sea, tiene muchos beneficios, creo que fueron 800 millones, la película había costado 140, y entonces Stan Lee pone la mano y dice, bueno, ¿y lo mío? ¿cuándo me vais a pagar lo mío? Y le dicen, no, es que no hay beneficio neto. Y entonces Stan Lee dice, espérate, a ver, Que esta me la sé yo, que he sido editor. ¿qué me estáis contando? No le pagaron al final. Pero luego hizo muchos cameos. Sí, pero todo esto se suele solventar con acuerdos, a veces que se hacen por detrás y todo, Me ¿sabes? imagino a alguien diciendo, vamos a ver, Stan, ¿me vas a hablar tú de racanear? Stan. Que nos conocemos. Esto que le sucedió a Stan Lee, esto que sucedió también con El Príncipe de Zamunda, o que sucedió sin ir más lejos con la película que tenemos hoy con Batman, también pasó con Forrest Gump, con Harry Potter y la Orden del Fénix, con Men in Black, con El Retorno del Jedi, o incluso con Fahrenheit 9/11. Yo en Estados Unidos flipo. Normal. En cualquier país civilizado, y remarco lo de civilizado, esta clase de contabilidad no se permite. De hecho, hay gente que ha acabado en juicios en este país por hacer cosas parecidas. Con lo cual me parece bien, quiero decir. O sea, te llega un tío que públicamente se ha dicho, mi película ha ganado 400 millones de dólares, Y te dicen, se va no. fumando un habano conduciendo un Porsche y te dice, no, es que no he ganado dinero. Así que si algún día tú que estás escuchando esto, da igual la edad que tengas, chaval. tienes que firmar un contrato, recuerda siempre, Míralo. beneficios brutos, no Sí, netos. sí. Antes de que descuenten todo y hagan esta creatividad financiera. Exactamente. Distingue bien las dos cosas, que luego hay sorpresas. Y esto ha sido, Santi, la creatividad financiera de Hollywood.
Santi, tú eres crítico de cine. Bueno, Has estudiado, soy crítico en la vida en general. ¿Te parece que hablemos un poco de cuál fue La reacción de la crítica, vamos a hablar de eso. Yo creo que puede estar bien. Hablar un poco, no solo de la crítica, sino también del público, porque hubo voces disonantes, cosa que es normal. Hombre, me imagino... No puedes convencer a todo el mundo. Claro, nunca. sí, pero vamos, me imagino las críticas de la época también. Vamos a verlas. Venga, vamos allá. Venga. Y vamos a comenzar este bloque dedicado a la crítica con una voz, un amigo más que ha decidido acompañarnos en esta fiesta que nos hemos montado hoy. Y nos va a contar cómo vivió este 1989 y sobre todo su relación con el mundo del cine. Cuéntanos, Alejandro. Yo tenía 11 años, ya me compraba revistas de cine y recuerdo el primer... O sea, tengo un recuerdo muy fuerte de ver la primera imagen de set, ¿no? Una foto fija del rodaje de Batman. Igual que en su día, años después, se filtró la primera imagen de Danny DeVito en Batman Vuelve como el pingüino. Tremendo eso. Que era un robado de estos de paparazzi y que era como nos enterábamos entonces de las cosas. Y en un fotogramas me acuerdo ver la foto de Danny DeVito y flipar. Pero el primer Batman realmente se vive como un evento cinematográfico brutal. Yo recuerdo colas en los cines de las colas de aquellas épocas, que daban la vuelta a la manzana entera para poder comprar entradas y te quedabas sin entrar. Yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a ver Batman no pudimos verla. Y luego, fíjate que la ves hoy y se ve súper kitsch, con ese Jack Nicholson súper exagerado, todo efectos prácticos, se gastaron un dineral. Sí. Eso nos parecía a nosotros, los chavales que vimos el Batman de su época, como si fuera algo realmente ultra realista, dentro de que era puro cómic y era puro artificio. Cuando digo realista no me refiero a que era una peli realista, sino que nos llegaba de una forma muy real, muy directa, mucho más que todo el CGI que nos pueden poner hoy en día en cualquier peli de último cuño. Hablamos de esto en su día, ¿te acuerdas? Yo, si ahora veo el Batman, obviamente se le ven los disfraces, ¿no? Y se le ve el decorado. Pero entonces yo recuerdo eso como la mayor magia posible. Y tiene que ver con la edad, tiene que ver con la nostalgia, que yo siempre estoy peleándome con la nostalgia. Pero desde luego fue algo bestial. Me acuerdo de ir en familia a verlo, y eso que mis padres, bueno, mi padre no fue, fue mi madre. Que a la que sí fue mi padre fue a Batman Vuelve y se quedó dormido. Y tengo ese recuerdo también de mi padre roncando viendo Batman Vuelve en el cine y yo pasando una vergüenza terrible. Un abrazo fuerte. Es que todos tenemos historias, ¿eh? Sí. Si no es con esta película es con otra. Vaya. Muchas de las cosas que hemos contado, ¿no? Sí. Aquí hay mucha gente que la voz de la nostalgia que hemos escuchado aquí, lo que vemos es la recepción del fenómeno cultural más que otra cosa, ¿no? Alejandro acaba de señalar algo muy interesante, que es la visión que teníamos en esa época, que coincide también con la que aportaba el Torres, de esto es muy serio, esto es muy umbrío, pero claro, comparado con todo lo que se ha hecho después, aunque puso la primera piedra y es importante para entender toda la filmografía relacionada con Batman, incluso con DC posterior, lo ves con ojos de hoy y dices, ostras, es como una especie de paso intermedio entre la oscuridad y la serie del 66, porque todavía conserva cosas del 66. Es que hay una especie de como de crítica partida respecto a esta película. Hay gente que dice, es que es demasiado camp, y otra gente, es que es demasiado oscura. Se quedó en ese punto intermedio. Efectivamente, recogió ambos mundos, que al final, lo que decimos desde el principio, que es una película de Tim Burton, con todo el universo que eso conlleva. Yo creo que en la época sí se podía ver como una película oscura, porque la referencia que existía, más allá de toda la cosa del pantano, o el retorno de la cosa del pantano, que antes de iniciar la grabación le he puesto el tráiler de esa película del 89, que salió poco antes, yo creo que un mes antes que Batman, y eso es para verlo, que parece de la troma. Yo creo que la sensación que existía, claro, veníamos de otro hit, de otro blockbuster como era Superman, que es luminosa. De repente la gente se encontró con esto y fue como, ostras, es como demasiado oscura. Y al menos la crítica de la época coincidía bastante en eso. Sí. De hecho fue la crítica generalizada, que no era una mala película. De hecho no hubo alguna crítica furibunda habría. Por supuesto. Pero no hubo una recepción especialmente virulenta respecto a la película, ¿no? Lo único que quizá la crítica esperaba algo más cercano a, no a una película infantil, pero sí quizá algo más colorido, ¿no? Sí. Eso, más cercano a la idea generalizada que se tenía de lo que era un comic book.
volvemos a lo de siempre, que a lo mejor esta crítica no se había leído muchos comic books. Eso también es cierto. Como Tim Burton. Como Tim Burton. O quizá no entraba dentro de los cánones del cine comercial que se tenía entonces. También se dijo en la época que no era para niños. No era para niños, eso es. Cosa que, bueno, yo creo que es bastante cuestionable. No sé hasta qué punto... Hombre, yo recuerdo en mi época que los adultos hablaban de que era un Joker excesivamente malévolo, ¿no? Como que no era un payaso que hacía bromas. Es que... Era un asesino. Yo, ya, papá, mamá, efectivamente. Claro. No sé cuál es el problema. Pero claro... ¿Qué queréis? Desde el punto de vista de unos adultos que se pensaban que el Joker era eso, pues un payasete que hacía bromas más que crímenes, que de hecho en los 50 ya hemos hablado varias veces de eso, era así, sí. Era a ver qué broma se me ocurre para trastocar la mente del mejor detective del mundo, tío, no. O incluso en la serie de televisión del 66, que jugaban un poco, el personaje de Romero era un poco eso también. Era un poco eso. Pero claro, el personaje había evolucionado y efectivamente era un asesino de masas detrás de esa sonrisa. Un cabronazo, ¿vale? sí. Entonces, me hacía gracia cuando la gente, no, es que este Joker a lo mejor a los niños, mientras tanto los niños, hola. Esto sería un poco la crítica general de los expertos, de los que un día te estaban evaluando lo que se mostraba en Batman y al día siguiente estaban evaluando lo que se mostraba en Paseando a Miss Daisy. Exactamente. Pero también estaban los fans, que ahí es donde estaba realmente el gran problema. Amigos, los fans. Pues los fans, evidentemente, una vez ya habíamos superado la fase odiamos a Keaton. Y un poquito a Barton. Un poquito a Barton. Pero dijeron, bueno, venga, vale. Pero claro, en la película pasan cosas. Pasan cosas, sí. La cosa más gorda que pasa. Sam Hamm. Bueno, una de ellas. Bueno, una de ellas. Que hay para elegir. Cuenta Sam Hamm, uno de los múltiples guionistas que pasó por aquí, el que aparece acreditado realmente como guionista de la película, cuenta que Tim Burton llegó y dijo, oye, se me ha ocurrido un ideón. ¿Y si en lugar de Joe Chill, el señor este que mata a los padres de Batman en el cómic original, dime, hacemos que sea Jack Napier, el futuro Joker, el asesino de los padres de Batman? Pero eso no es raro, Tim. No tiene mucho sentido. Sí, da igual, pero mira mi pelo, ¿vale? O sea, ¿te parece poco raro? Pues tira para adelante. Y no sentó bien. No me gustó. No gustó. Por lo que sea. De hecho, ya entonces, yo tenía 9 años y dije, espérate. A mí me pasó algo parecido. Claro, en plan, esto no es la historia buena. Yo tuve la misma sensación de decir, pero... Espérate, ¿que el Joker hizo qué? Claro, yo no. Igual yo en la sala de cine lo mismo. Yo me quedé así un poco estupefacto, en plan, bueno, pues vale. De hecho, tuve que revisar un poco los cómics, en plan... Exactamente lo mismo. Leerme algún cómic antiguo y decir, esto no es la historia que me han contado. Yo me quedé con la misma duda, dije. Lo típico de que al ser un elemento audiovisual, como que te llamas preeminencia con respecto a lo que habíamos leído en los cómics, y yo me hice la misma pregunta. Pero no puede ser. Como diríamos ahora, esto no es canon. Porque no lo era. Sea. No, claro que no lo era, fíjate que no lo era. Pero hay más cosas, más cosas. Una de ellas, que ya hablamos en su día. Claro, otro culo torcido para todo el mundo fue lo que ya hemos hecho chistes al respecto. Sí. Que está Batman en sus cosas, el Bruce Wayne en su Batcueva, y de repente entra Alfred y dice, señor, la señorita Bale. Y entra Vicky Bale como, oh, qué bonita esta parte de la casa, no me la habías enseñado. Buenas tardes, bonita cueva. Exactamente, mira qué estalactitas y qué estalagmitas. Es brutal. A Tim Burton lo acusaron los fans de que no entendía los cómics de Batman. Evidentemente. que vamos, yo creo que es evidente. No, es que además me imagino a Tim Burton diciendo ya. Lo sorprendente de todo esto es que de esa duda inicial que existía con Michael Keaton, fue aceptado cuando la gente vio la película. Que eso es lo más sorprendente de todo. Sí. A mí me llama la atención, que es como, primero te apedreamos, vemos la película y decimos que también nos sirve como, yo creo que como muestra de que a veces no tenemos que prejuzgar y que directamente tenemos que ver las cosas para entender cómo son. Y además, ya lo he contado antes, Mon, creo que ha sido que cómo conectamos al final con un Batman más real. Porque estábamos acostumbrados a esos héroes de acción pasados por el gimnasio, entrenados en 1001 batallas. Hablaremos de ello después. Que es un poco la idea que hay detrás de Batman, Sí. que cualquiera con disciplina de entrenamiento y una millonada puede llegar a ser un luchador contra el crimen, ¿no? Y un mayordomo muy predispuesto. Mayordomo. ¡Por supuesto! Y una de las cosas que mencionaba antes el Torres, que esto lo dijimos yo creo desde el principio prácticamente, lo de que la película podría haberse llamado perfectamente Joker en vez de Batman. Le decían a Tim Burton, Oye, pero es que casi no sale. Si es que casi no sale Batman. Es eso. Otra de las críticas fue que el tiempo se repartía entre Bruce Wayne y sus fantasmas y el Joker, que era lo que realmente le gustaba a Burton, contar una historia de monstruos, que es lo que siempre le ha gustado. Entonces, al final, pues el propio personaje era una sombra, un fantasma recorriendo la película. Burton lo menciona así. Claro. Burton dice que obviamente el personaje per se, al menos la naturaleza que él había entendido, y vamos a remarcar mucho esto de lo que él había entendido, tenía que estar lo más escondida posible, oculta entre las sombras, y que por ese motivo no tenía que mostrarlo todo el rato, que tampoco está mal jugado si lo piensas. Y de hecho es que, funciona, Sí, porque sí. al final ya cuando vemos a Batman en plenitud por la catedral gótica
con esos escenarios puramente gotamitas. Quizá ese haber escondido a la criatura, al alien. Es que es así, a la criatura. Sí. Al tiburón. A lo extraño, pues impacta mucho más. Yo creo que sí. Y además empatizas más con el mundo que intenta construir, en el sentido de que no deja de ser una sombra que se mueve por las calles de Gotham, y podemos entender lo que sienten los ciudadanos ante ese vigilante que ha aparecido desde hace unas semanas, porque no lleva más tiempo. Que al final es que a Barton no le apetecía poner a Batman, y al esconderlo resulta que funciona a nivel psicológico dentro de la película. No nos confundamos, que es una especie de causa-efecto. A veces son accidentes. Claro, es accidental, resulta que te funciona porque has escondido a tu héroe y en el momento de la explosión impacta su figura, pero también era porque a ti no te daba la gana ponerlo porque tú quieres contar otra historia, chaval. Porque a ti el que te gusta es el otro. otro. Yo quiero que salga el Joker haciendo cosas. El del pelo verde es el que te gusta. Eso es. Más allá de eso, cuando le preguntaban sobre todo después de hacer la película, yo creo que luego ya ha ido cambiando de opinión y es más consciente de que hizo un clásico, pero le preguntaban en aquella época y le decían, pero... ¿A ti te gusta lo que has hecho? La verdad es que me aburre un poco. Lo decía el tío. Hombre, hay cosas que... Además, así es que... Bueno, hay cosas que me gustan, pero en general, la mayor parte de la película me aburre. Y le pone la rúbrica con algo que hemos mencionado aquí, que él lo ve más que una gran película, es un gran fenómeno cultural. Pero me flipa porque lo de ser un fenómeno cultural era un poco ajeno a él. Y le está reivindicando la parte que era marketing, de convertirlo efectivamente en una marca, y no su parte artística creativa, que es hacer la película. O sea, Barton, volvemos a lo que estábamos diciendo antes, estaba hasta las mismísimas gónadas de Batman. Sí, acabó. Estaba harto. A nivel de salud. Sí. Lo hemos mencionado, pero acabó mal. Claro, es como todas estas películas grandilocuentes, mucho bestiales. Estrés, eso tío. es, con unos planes de rodaje, con unos productores en tu nuca, respirándote en plan, a ver cómo hacemos esto, team. Sí. Eso pues tiene que agotar, entonces al final estás hasta las narices. Y ha pasado con mogollón de directores que en un momento dado les preguntan por ciertas películas y no quieren saber de ellas. En plan, no quiero saber de esta película. Y luego con el tiempo te vas haciendo mayor, vas reivindicando tu propio trabajo y te das cuenta de que a lo mejor has hecho algo más grande de lo que tú pensabas, en cuanto se te pasa el enfado, ¿no? Si nosotros como audiencia nos quedamos atados a una película cuando la vemos porque es importante, porque emocionalmente ha significado algo para nosotros, imagínate estar durante meses o incluso años produciendo un film, todo lo que conlleva. Las noches sin dormir. Jack Nicholson borracho. Exactamente. O sea, es una cantidad, es una plétora. Claro. Es una plétora de elementos que... Ostras, hay que vivirlos. Muy duro. Y es normal que se queden este tipo de sentimientos, los que podía tener él. Yo lo único que quería era acabar ya. Y lo que hablamos, que luego llegas a tu casa, enciendes la tele y hay un anuncio de Batman. Sí. Porque y vas a tu casa y la marquesina del bus ves a un niño con una palanqueta intentando llevarse el póster de tu película. Ya dices, ay, genial. Aún así, más allá de esta crítica, que por lo general, como decía Santi, fue positiva, o sea, tampoco tuvo una crítica... No fue bestia, no fue... Y era raro porque también yo creo que había una parte de la crítica esperando que saliese una peli de superhéroes para destrozarla. Sí. Estoy segurísimo. Sí, seguramente. Lo veo a día de hoy, que hay ciertos críticos que los ves venir. O sea, es que no os da igual la película. Por ser un producto de cierto estilo o de cierto género, vais a cuchillo. No sé, hay que ser justo y poner las cosas en el nivel al que le pertenecen, ¿no? Pero vamos, yo estoy seguro de que en ese momento había varios críticos deseando clavar las uñas en el cuello de esta película. Los de siempre, ¿no? Sí. Es un poco... Sí, en plan, esto no es cine, el cine es... Y es que sigue el mismo debate. Claro. Este cine no es cine. Bueno, me vas a decir tú lo que es el cine. El cine, como cualquier elemento artístico, tiene una función. Sea la que sea, y cada uno recoge esa función. Exactamente, es decir, hay películas para todo, y debe ser así. Es que hasta las películas de mierda, yo soy súper defensor de que existan. Porque tienen una función, efectivamente. Entonces, vamos a aceptar la grandiosidad de este arte. Aún así, voy a intentar reconectar de alguna forma, Santi, porque si no, no escapamos, ¿eh? Pero aún así, a pesar de todas estas críticas, que, como decía, la mayoría fueron positivas, participó en los Oscars. Apuesta de Warner también. Warner estaba a tope con este film, había invertido mucho dinero y quería también que brillara en los Oscars, porque el hecho de aparecer en los Oscars o recibir algún premio hacía que luego tú pudieras sacar de nuevo esa película en salas de exhibición, incluso fomentar también la venta de VHS y todos los productos que giraban alrededor de lo que es el personaje. Finalmente la película tuvo una nominación a Mejor Dirección de Arte y mírate tú que ganó. Anton Furst y Peter Young fueron los premiados. Al escenario se subió Anton Furst. Un poco... un discurso extraño que os voy a poner para que veáis más o menos lo que comenta. Se ríe de Jack Nicholson. Hace un par de coñas con Jack Nicholson porque dice, yo he ganado el Oscar y Jack Nicholson no. Hace un poco de comedia, así con un poco de flema inglesa. De retintín. Bueno, el premio que le entregan a Anton Furst está presentado por Mel Gibson y por Glenn Close. Además entregado desde Inglaterra. Ni siquiera Anton Furst tuvo que moverse a ningún lado. Fue como, me lo dais y ya lo recojo aquí.
que ya llama la atención cuando hacen la desconexión Sí. a Inglaterra y dices tú, uy, a ver, ¿cuántos ingleses hay aquí o cuánta gente hay aquí trabajando en Inglaterra? Efectivamente, en Londres estaba Anton First. Vamos a escuchar a Anton First primero y el comentario. Vamos a escuchar a Anton First. And the Oscar goes to Anton First for Batman. And set decoration, Peter Young. Avanzamos un poco. Me instead of Jack Nicholson. Yo en vez de Jack Nicholson. I love it. Me Oh, encanta. that's great. He made my sets look so small. Hizo que mis sets parecieran pequeños. To Tim. A Tim Burton, obviously. obviamente. To John A los and productores. Peter for their incredibly competent and wonderful spirit for the producing of it, and to the Bat Gang. El Bat Gang. You know, the A1 team I work with. But this is mine anyway. Pero esto es mío de todas formas. Peter's over there, Peter Young. Señala a Peter Young y dice, está sentado ahí y resulta que lleva todo el rato detrás de él. Oh, you're there. He venido aquí contigo. Después en esa gala ya en Estados Unidos, gala presentada por Billy Crystal, aparece Kim Basinger presentando un premio, guapísima. Tengo que decirlo, qué guapa Kim Basinger. Lo he dicho creo que en todos los programas, pero... Y además presenta creo que las 5 mejores películas y reivindica... But there is one film missing from this list that deserves to be on it because, ironically, it might tell the biggest truth of all. And that's Do the Right Thing. Do the Right Thing. Yes. 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 De Spike Lee, que dice que no está en el listado, pero que debería estar. Debería y se pone un estar. poco rollo Black Power Sí, y todo. sí, O sea, sí, se le va de las manos. Se viene arribísima. Yo creo que podemos decir, y es algo que ha comentado también Alejandro, posiblemente sea el último blockbuster o uno de los últimos blockbusters en el que, aunque Parque Jurásico, por supuesto, también está hecho con muchos efectos, vamos a decir, clásicos. Posiblemente es el último en el que se combinan tantas técnicas diferentes y que tuvo tanto éxito. Porque lo hemos comentado, hay stop motion, hay maté, hay dibujo. Animación. Es increíble, o sea, hay una cantidad no hay CGI per se, igual hay algo... Mira, por ejemplo, que me acuerdo, aunque se puede entender como CGI o no, cuando va en el Batwing, que Sí. se ve la pantalla, eso podemos entenderlo igual que se hizo a través de ordenadores y eso, pero lo que es la película en sí... Son maquetas, Sí, sí, es todo se artesano. percibe realista, yo creo que precisamente por eso, porque no hay nada que te desconecte, sobre todo al nivel en el que estaban en esta época, que precisamente creo que es lo que funciona de Parque Jurásico, el hecho de que todo recaiga más, a pesar de que haya correcciones y haya CGI muy bien utilizado, todo recae más en lo que son los efectos animatrónicos. prácticos. Y no es nada contra el CGI, ya hemos dicho una vez que no tenemos nada en contra del CGI, ni mucho menos, o sea, es una herramienta como cualquier otra, pero en 1989... meter CGI en tu película Era arriesgado. Porque el resultado final no es el que podemos tener hoy en una producción en la que han tenido tiempo de trabajar el CGI, que no es en Todavía todas. se sigue haciendo mal, ¿eh? De la película salieron videojuegos, además durante varios años. Salió, por supuesto, la novelización, que siempre salían de todas las películas exitosas. Yo creo que se hacía una novelización, escrita en este caso por Craig Shaw Gardner, que también hacía las adaptaciones a novela de Regreso al Futuro y es un autor relativamente conocido para los que nos gusta la fantasía heroica. De hecho, tiene un tono cercano a Pratchett, sin ser Pratchett, porque Pratchett solo hay uno. Solo hay uno. Se hizo también, antes hacía Javier hacía una mención a un cómic, el cómic que también se editó, guionizado por Denny O'Neil. Y dibujado por Jerry Ordway en un estado de forma impresionante, de decir. Tiene que trabajar con el guión original de la película, que ya de por sí es un poco flojo, y claro, pues hace lo que puede. Pero aún así... y ya estamos, y cuando lo dibujas tampoco eres libre, porque tienes que adaptarte al tono e incluso a la secuencialización de Barton. Y a los personajes. Exactamente. Pero en ese sentido me parece que Jerry Ordway, constreñido como estaba en lo que viene siendo las exigencias de una adaptación cinematográfica, me parece que está genial. Sí, está muy... como siempre, o sea, no... Bueno, Jerry Ordway... En eso no... También a Sam Hamm le dieron una colección, o al menos pudo editar una novela gráfica llamada Batman Blind Justice, dibujada por Dennis Cowan y Dick Giordano. Un poco regulera Blind Justice, La premisa no es mala, La premisa pero es está interesante, pero... Es un cómic que no me ha gustado nunca mucho. Las cosas como son. Ya estás con tu cosa, Santi. Coño, yo lo digo. También se editó por esta época Arkham Asylum, de Grant Morrison. Dedicamos 2 programas al guionista escocés. Hace un par de años editaron la continuación de Batman, también llamada Batman 89, guionizado
por Sam Hamm una vez más e ilustrado por Joe Quiñones, que a mí es un dibujante que... Aquí tengo que decir que sí me gustaron mucho. Con portadas de Adam Hughes, las portadas son increíbles. Yo creo que bebe bastante bien de la esencia de la película, esa del divertimento por encima de una trama enrevesada, pero aún así se deja leer muy bien, y sobre todo si te gustó la película del 89 o más o menos la admites, vamos a decirlo así, claro, se disfruta bastante. Es que me flipa porque aquí viene el Dos Caras, que nunca vimos. Tenemos a Eddie Murphy haciendo de Robin, por fin, porque es un Robin muy curioso. Quiero decir, hay esas cositas que estaban ahí flotando en la leyenda de la producción de Batman, que dijo el guionista, jolín, vamos a disfrutar y vamos a hacer todo eso que no vimos. No deja de ser Sam Hamm al final. Claro, efectivamente se ve una continuación directa y muy divertida de Batman Returns. De hecho, ya sería como el Batman 3, por decirlo de alguna manera. El Batman de Tim Burton que nunca se hizo porque vino Val Kilmer. Mira, ahora que sacas lo de las secuelas, Batman Forever, de 1995, Batman y Robin, 1997, ambas dirigidas por Joel Schumacher, con Val Kilmer en la primera, en Batman Forever, y luego en Batman y Robin, George Clooney. Nada más y nada menos. Pero aún así, yo creo que con lo más destacable, y no descarto en un momento dado, que esto sería, creo que muy chulo hacerlo, hablar en el futuro. Tú me propones, no haces más que proponerme programas, Santi. No te lo he propuesto y estoy temblando. Este te lo propongo yo, hablar algún día, dedicar un episodio completo a la serie de animación de Batman. Eso sí. Porque posiblemente es, si no lo mejor, de lo mejor que salió del Batman del 89. Es que es lo mejor de lo mejor que se ha hecho jamás con el personaje de Batman. Es un trabajo increíble el que hicieron con la serie de animación, increíble. Y además abrió la puerta a poder seguir esa senda y hacer más producciones de animación relacionadas con el mundo de DC, que hasta ese momento habían estado renqueando después de pasar por televisión. Y con un diseño de producción bestial, una animación increíble, un diseño de personajes. Bueno, Bruce Timm, el trabajo de Bruce Timm. Es que Bruce Timm, ya está. Y me quito el sombrero ante todo el trabajo que hizo ese señor para dar uniformidad a un universo animado, que al final fue eso. Y todos los guionistas que pasaron por aquí, que algunos venían del cómic y estaban, y es que se nota lo que tenían en las manos, y se nota que había gente que sabía lo que hacía. Y huele a grapa, me gusta mucho porque la serie huele a grapa. Es que otra cosa que echo de menos de las series actuales, episodios de 25-30 minutos autoconclusivos. Ya está, que no necesitas más, no necesitas episodios de una hora dándole vueltas a las mismas ideas todo el rato. Esto era directo al grano y pasaban muchas cosas en esos episodios. Y además me encantaba porque tenía esa esencia detectivesca de Batman. Sí. Batman era esa sombra en la oscuridad y me flipaba muchísimo. La tengo por aquí, por cierto. Sí, lo sé. Bueno, de hecho creo que edición en España no existe todavía, físico de yo tengo la inglesa. ¿Ves? Es que es triste. Hay episodios que son peores que otros, pero en general ha envejecido maravillosamente bien la serie. ¿Y los títulos de crédito del inicio? Los tengo incrustados, o sea, secuencia por secuencia. Me parece increíble. Yo me imagino que muchos de vosotros habéis visto esa serie y será parte de vuestras favoritas. Creo que en esto, al igual que en el Batman del 89, a veces se produce ahí disensión. En este caso yo creo que todos coincidimos en que es una maravilla. Esta serie es una maravilla. Y solo con ese inicio, todo lo que te muestra comienza con el cielo, va bajando la cámara, los edificios, te acaba mostrando a Batman. Todo ese viaje que haces, que te enseñan a Gotham, te enseñan el misterio, te enseñan el poder de la noche. Es que ya te cuentan todo. Es una declaración de principios en 55 segundos. Es exagerado. Sí, así que si no la conocéis, la tenéis seguramente en plataformas. No sé, cuando estés escuchando esto seguirá todavía ahí, pero si no, merece la pena hacerse con ella. Según está el mundo, no sabemos si cuando escuchéis esto seguiremos en el planeta Tierra. Estoy, ¿cómo decirlo? Te estás cagando, Santi. Con mucha fe en el ser humano últimamente. Digo, a ver, no me asustes. Luego sí quiero mencionar algunas apariciones curiosas que hemos visto a lo largo de los años de diferentes personajes que estaban en esta película. La mítica yo creo que es la de Michael Keaton en Flash. Y luego Robert Hull, Alexander Knox, que aparecía en el Arrowverse en Crisis de Tierras Infinitas. Que eso también fue llamativo, que fue como, ¡anda! ¡Si está aquí! Pero es que en las Crisis de Tierras Infinitas del Arrowverse fue todo el rato así. ¡Anda! Es que fue así. Es verdad. Todo el rato. Estoy de acuerdo. ¡Anda, mira quién está aquí! ¿Te traigo unos cacahuetes o...? Hombre, Alfred, hace tiempo que no te vemos por aquí. Es que me he quedado desconcertado porque no esperaba que saliese de la nada. Aparece entre las sombras, ¿no? Total, es como... ¿Cómo se nota que tiene buen maestro, eh? Yo enseñé a la Bruce. Hostia, no me acostumbro a escucharte decir Bruce, Alfred, de verdad. Es que no me acostumbro a este Alfred de ninguna de las maneras. ¿Qué me vas a decir a mí? Ya, Alfred, ya, sí. ¿Me pueden sacar de aquí, por favor? No quiero trabajar más para este negrero. ¿Para este qué? ¿Para este qué? ¡Negrero! Creo que dice negrero. Ayúdenme, por favor. Tú quédate por aquí, Alfred, que cuando nos vayamos te metemos dentro de una maleta o algo donde hemos traído los micrófonos y todo y nos vamos de aquí. Además tenemos que coger el tren de vuelta. Recuerda que ostras, el tren. Buah.
De hecho, para salir de aquí tenemos que coger autobús ese que recorría una calle de 400 metros en 20 minutos. Esto va a ser muy duro hacerlo otra vez al revés. Al revés. Yo creo que vamos a tener que tirar de elipsis para salir de aquí. Guau, sí, por favor. Sí. Funciona mejor que la Renfe, la elipsis. ¿Cuándo nos vamos? Pero Alfred, ¿qué hacer dentro de la maleta? Ganar tiempo. Las nalgas fortalecidas. Nalgas bien tupidas. No, hombre, no. Bueno. Consideraba importante, más allá del fenómeno fan, más allá de la visión que podemos tener nosotros como consumidores de los cómics, o simplemente como cinéfilos o cinéfagos, más allá de todo eso, me parecía muy interesante evaluar cuál fue el impacto real en la industria y todo lo que trajo este film, porque eso va más allá de la Batmanía. La Batmanía está muy bien, nos volvimos locos, todo lo que queráis, pero produjo una serie de cambios estructurales en la industria de Hollywood, en la industria del cine en general, que los hemos absorbido o admitido como algo natural, pero se produjeron en este momento. Y vamos a ir uno por uno. El primero de ellos lo hemos mencionado ya, por eso vamos a pasar un poco rápido por encima, que es el tema de la importancia de la recaudación de taquilla en el fin de semana de estreno. Lo mencionábamos antes, superó los 35 millones el primer fin de semana, después subió a los 100 a los 10 días, 10-11 días más o menos, los 150 a los 19 días, una auténtica locura, y eso abrió los ojos de la industria y empezó a apostar por esto. Deduzco, y esto lo vamos a ver en todos estos casos que vamos a tipificar por aquí, deduzco que muchas de las cosas que vivimos a día de hoy nacen aquí. Realizar campañas que se basan en trailers, no en uno, sino en varios trailers bombardeados meses antes, incluso un año antes de que salga una película, en cierto modo se basa en esto, en asegurar que el primer fin de semana sea exitoso, porque eso ya te da una chapita, te da una insignia que significa que tu película va a ser exitosa y eso va a atraer a más público. Es que hemos llegado a un momento en el que ya no tenemos un tráiler, tenemos un tráiler del tráiler. Sí, es que es así, tenemos el teaser tráiler, que es, te vamos a dar 15 segundos de película o un logo y ya con eso te haces pis encima. Ahora quizá se ha reducido un poco menos ese fenómeno, pero hace unos años era eso, el teaser. Y no se veía absolutamente nada. O sea, ya no es ni el tráiler, es esos segundos que ya te tienen ganado. El segundo punto es la reducción del plazo entre estreno y su lanzamiento en vídeo. Esto es muy importante y además conviene que nos detengamos un poco aquí porque Batman y todo lo que vino después, o sea, tampoco vamos a acusar a Batman de esto, pero fue uno de los responsables, provocó la desaparición de las salas de cine de segunda exhibición, que igual es una cosa, también depende de la edad que tengas. Aquí en España creo que lo vivimos de forma diferente, aunque en mi caso, al vivir en una zona, entre comillas, rural, sí existían esas salas de segunda exhibición a las que llegaban las copias ya que estaban fastidiadas de los cines importantes de Madrid. Los pegotes que tenían las películas. O sea, madre mía, qué saltos. Pero en Estados Unidos sí era más común este circuito de lo que se llamaba los cines de descuento, también conocidos como los cines de dólar, las películas de dólar, incluso los cines de segunda exhibición, que era un poco lo que funcionaba. Quizá aquí en España tengamos, lo has comentado tú antes, pero un fenómeno más extendido, más que la sala de segunda exhibición, fuese los cines de verano, que cumplían también ese objetivo, ¿no? En mi caso era así. Claro, yo tenía el cine de verano, allí en Toledo, el programador tenía problemas mentales o algo así. Operación Ninja, por ejemplo, recuerdo haberla visto ahí. El día antes habíamos visto Cujo. O sea, era genial porque veías películas que a lo mejor no habían entrado en el circuito de los cines en Toledo. Yo creo que llegué a ver La Jungla de Cristal y Robocop en la misma noche. ¡Buah! Las dos seguidas. ¿Cómo te lo compro eso? Las dos seguidas. Ojalá haber vivido ese momento. Que acabamos. Además ahí entrábamos todos. ¡Mamá, quiero hacer daño a alguien! Estaba como, ¿qué es esto? O sea, Robocop. Veíamos unas películas de niños que era flipante. Sí, era extraño. Estos cines de segunda exhibición, lo que hacían en estas salas de cine, mostraban películas que estaban a precio reducido, eso era importante, al menos lo hacían después o cuando habían pasado unos meses de que las salas de primera exhibición ya hubieran exportado bien el producto, pues decían, bueno, las copias usadas se las pasamos a esto. Era un sector, era un mercado que funcionaba bien a pesar de que tenía menos público, pero aún así, al tener precios más económicos, posibilitaba que mucha gente que igual no podía acceder a una entrada más cara se prestara allí, o simplemente que no quería aguantar a los demás, que también es una cosa que yo me lo imagino entiendo, que en Estados Unidos o en general en el mundo ya sucedía en esta época, lo de yo puedo ir a ver Batman y ver cómo todo el mundo tira palomitas, se vuelve loco cuando sale el Joker, o puedo ir a verla en segunda exhibición que voy a estar yo solo con otros señores y vamos a estar los dos viendo esta película tranquilamente, así que me imagino que por eso. ¿Cuál es el problema? Que cuando aparece el vídeo doméstico, estas salas de segunda exhibición empiezan a renquear.
porque obviamente es un peligro. Ya no hace falta ir allí, sino que simplemente vas al videoclub y alquilas la película y ya no tienes que ir por una sala de cine. Pero aún así aguantaba. Con Batman, debido a ese primer fin de semana en el que supera todos los récords, lo que pasa es que desde Warner dicen, ostras, si seguimos a este ritmo, vamos a superar a E.T. 792 millones había recaudado E.T. Luego después llegaría Parque Jurásico, que superó los 1000, luego ya Titanic, los 2000, o sea, esto ha ido a más. Pero en ese momento E.T. era... el referente. Claro, si va a funcionar así, lo que tenemos que hacer es... sacarla en 5 o 6 meses. Vida en la pantalla y según acaba de exhibirse en el último cine, sacar la edición en vídeo doméstico. Antiguamente se dejaba más tiempo. Sí, podía pasar Pero un aquí, año, ¿eh? Esa ventana O entre el estreno de la película y la aparición de lo que era el VHS, ya de venta en tiendas o en videoclubs, era mayor. Pero con Batman eso se reduce. Con lo que no contaban es que esa previsión en la que se comparaba Batman con E.T. no era del todo acertada, porque tuvo uno de los mayores pinchazos de la historia, sobre todo comparándolo con todo lo que había subido. Se habla de que cayó un 25% después de sus primeras 6 semanas. Que ya es. Que ya es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que había subido. Entonces el ostión fue más grande. Aún así, estreno de la película en Estados Unidos, 23 de junio, se anuncia durante el verano que va a llegar a las casas el 18 de noviembre de 1989. Es decir, muy poco tiempo después. Es matar la película también ese anuncio. Y eso nos lleva a lo que está sucediendo ahora. Porque todo esto reverbera en nuestra situación actual, en la que una película se estrena en los cines y todo el mundo sabe que 3 meses después va a estar en una plataforma. Y eso juega en contra de los cines. Sí. Estaban muy seguros de que iba a tener mucho éxito y al mismo tiempo toda esa gente que había disfrutado del cine luego comprarían también la película. Y dijeron, tenemos que aprovechar este tirón de la película, tenemos que aprovecharlo al máximo. Y marcó este patrón de una ventana de exhibición más corta, que es básicamente con lo que contamos está pasando ahora. Y nace un poco aquí, porque hasta ese entonces sí se dejaba que la película pues funcionase durante más tiempo. Aquí se mezclan muchas cosas, se mezcla también que el mercado de los videoclubs empezaba a ganar todavía más peso del que ya poseía, o sea... Empiezan a aparecer estos, los blockbusters y tantos otros que acabaron también monopolizando el mercado, que acabaron casi desapareciendo los pequeños videoclubs. Que no sé si contado mi anécdota con el VHS de Batman. Yo creo que no. Yo en mi casa no tenía VHS. Lo tenía... Mi abuela tenía VHS y cuando íbamos a casa de mi abuela alquilábamos pelis y me grababa pelis de la tele, ¿no? Pero a mí me regalaron, como yo estaba flipado, me regalaron el VHS de Batman. Entonces, claro, de repente tenían VHS, pero no tenía cacharro para verlo. Sí. Así que, claro, mis padres dijeron, bueno, pues habrá que comprar un cacharrito para que el niño vea la película. Y el primer reproductor VHS de mi casa vino porque a mí me regalaron la cinta de Batman, vaya. Y entiendo que eso pasó no solo en mi caso, porque igual fue un éxito rotundo y bestial de ventas también en España, la película. Así que... De hecho, ahí venía lo del sorteo. Sí, es verdad. El sorteo del Batmóvil, ¿sabes? Es verdad. Que era como, madre mía. No sé si se ha hecho un estudio del impacto de Batman en el mercado doméstico y venta de aparatos, pero a lo mejor hay un piquito ahí, ¿eh? Pues no es descartable. No descarto. Hostia, tuviste que ponerte muy pesado. No me puse, ¿qué va? Yo no era para nada pesado, yo era un niño muy callado, pero fueron mis padres que por lástima, ¿no? Claro, me vieron a mí con la cinta en la mano, yo ahí todo feliz y triste al mismo tiempo, ¿vale? Porque me tenía que ir a casa de mi abuela a ver la película, entonces mis padres me debieron verme la cara y decir, jo, pobrecico, ¿no? En plan, pero que yo ya te digo que no era un niño para nada, ya quiero ver la película. No, que va, al revés. Mi problema en la vida ha sido que, aunque parezca mentira, yo era súper callado y súper tímido. Vosotros imaginaos, tienes 10 años, te has flipado con la peli y tú vas a ver Batman todos los días si quieres. Sí. Pero no, la vida a veces es buena. Bueno, lo terminaste haciendo. No, te lo juro, esa misma tarde subimos a una tienda de electrodomésticos, que actualmente no existe tampoco. Ahora hay un centro de convenciones donde estaba. Y mis padres compraron un cacharrito para ver pelis. Que nos cambió la vida a todos, ¿eh? Porque mi padre igual se puso a ver pelis como un cernícalo. En el caso de Estados Unidos, casi finales de noviembre, cercano a Navidad, pues claro, te puedes imaginar lo que fue eso. Y aún así se vendió menos de lo que esperaban. También hay que saber lo que esperaban. Que igual se habían pasado con las expectativas. Es que ahí está el tema. Esta gente se vino muy arriba porque la película había funcionado muy bien y dijeron, vamos a vender aquí paladas. Y no. Lo mismo no. Dicen que se vendió más copias de Arma Letal 2, por ejemplo, que era más clasificación R. Pero aún así yo creo que fue un éxito y yo creo que a nivel mundial. O sea,
básicamente todo el mundo tenía una tenía la cinta cinta de Batman. de Batman en casa. O sea, molaría que también hubiese una historia de que al final fue un fracaso y enterraron las cintas de Batman al lado de los videojuegos de ET. Me gusta mucho esa historia. Molaría mucho. Por supuesto, basta decir que lo que es el mercado de segunda exhibición, no con esto, pero poco a poco se fue desintegrando, pero esto fue como uno de los golpes finales. Quiero decir, la existencia del propio mercado de videoclubs acababa con ese mercado. Que a lo mejor siempre quedaba algún nostálgico de, es que para verlo en mi casa prefiero irme a verlo al cine. Que no es lo mismo. No es lo mismo, pero es lo mismo que está pasando ahora. Justo lo mismo. Las plataformas están matando al cine porque estamos perdiendo la cultura de cine. Además, hasta el límite de que ya prefiero que la gente que ve películas en plataformas, por favor, no vayáis al cine, porque ahora hay cierta tendencia a creer que el cine es el salón de tu casa. Hemos perdido ese protocolo, ¿no? Ahora confundimos una cosa con la otra. Y lo siento, pero no. Y me cabreáis. No os cabreáis. Pero iba a decir eso, que el ver plataformas está haciendo que ¿para qué vas a ir a ver al cine a ver una película si tú te has comprado un televisor que ya es la pera, ya es prácticamente una pantalla de cine per se y tienes 200 películas a elegir, tirando para lo bajo? ¿Para qué te vas a molestar en hacer el desplazamiento, no? Aquí concordamos los dos que la experiencia es imposible que sea la misma por muy grande que tengas la televisión de tu casa. La experiencia nunca va a ser la misma porque, regresando a lo que comentaba Berto, el hecho de ir al cine ya... Es una experiencia. Claro. Es algo... Lo que es un evento en sí algo mismo. Chamánico, leche, es algo trascendental. Ritualístico. Sí. Pero bueno, también hay que entender la evolución del espectador y de la industria. Ya está. Somos dinosaurios viendo el meteorito caer, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Queda muy triste eso, Santi, pero no pasa nada. Yo lo llevo con mucha alegría. Dinosaurio muriéndose. Tenemos lo de la importancia del primer fin de semana, de la recaudación del primer fin de semana. Tenemos también lo de la ventana estreno y luego aparición en vídeo doméstico. El tercer punto es algo que ya ha mencionado antes Santi, que es que esta película mató al héroe de acción moderno. Que esto como titular suena muy bien. Adiós, Chuck Norris. Es eso, precisamente. El hecho de que eligiera a un señor enteco, así chiquitico... que tampoco es que Michael Keaton sea un señor de 1,5 metros, pero digamos que comparado con un Arnold Schwarzenegger, que tampoco es muy alto, pero es mucho más corpulento. Es una bestia, ¿eh? Pero esa elección de ese señor que no es extraordinario, que no bebe precisamente de estos personajes que os acabo de mencionar, de estos actores, hizo que, sumado seguramente a Bruce Willis en Die Hard, Jungla de Cristal, provocó que este héroe de acción o este tipo de películas tan vinculadas a, pues me acuerdo de los Cobra, de los Rambo, de los Desaparecido en Combate, Delta Force, todas estas producciones... Comando. Ejecutor, o sea, todas estas producciones que sacaban los héroes de acción de los 80, la industria pensara, hostia, igual ya no hace falta. Ya no hacía falta un señor musculoso en pantalla, sino que casi cualquiera, y vamos a coger con muchas pinzas lo de casi cualquiera, podía interpretar a un héroe. Vamos a ver, si vivimos en una industria y un mundo que decidió que Nicolas Cage era un héroe de acción, cualquiera literalmente puede ser un héroe de acción, ya está. Y de ahí nacen precisamente Tom Cruise, claro. De ahí nace precisamente Matt Damon. Tobey Maguire haciendo de Spider-Man, por ejemplo. Exactamente, que son igual perfiles que a priori no casaban demasiado bajo el prisma de los 80, pero que ya, avanzados los 90, empezaban a conectar con ese nuevo héroe de acción. Gente normal que se ve envuelto en problemas, por decirlo de alguna manera. O gente, por ejemplo, Matt Damon haciendo de Bourne. Burn. Que no de Burn. De Burn. Madre mía, qué asco. Qué tontería, ¿verdad? Qué asco de repente. ¿Cómo se nota que llevamos ya un rato grabando? ¡Socorro! Madre mía. Claro, ¿qué pasa? Que tú si ves a un espía no te esperas a un tío súper mazado que va llamando la atención. Es una máquina de matar, pero que puede pasar por el panadero de tu barrio, que resulta que luego sabe cosas. Lo curioso es que perfiles como el de Arnold Schwarzenegger alcanzaron más éxito fuera de ese perfil de acción que el que habían tenido durante los 80, porque en realidad ahí aparece Poli de Guardería, todas estas producciones que le llevaron al éxito. Pero porque se empezó a mezclar con otro tipo de géneros. De hecho, empezó a hacer comedias de acción. Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone lo mismo, prácticamente. Lo que se dice habitualmente en el mundo del cine es que cuando un género se mezcla con la comedia está en decadencia. O sea, si tienes que hacer, por ejemplo, el terror, cuando tienes que hacer reír para hacer películas de terror, la cosa va mal. Pero sí que es cierto que durante unos años la fórmula funcionó. Una acción más de cómic, más exagerada. El último gran héroe. Bueno, que el último gran héroe fue un batacazo, pero bueno. Pero es una buena peli, ojo. Es una buena peli, pero llegó en mal momento, quizá. Sí, llegó en mal momento. Pero Mentiras arriesgadas, que es otra grandísima peli, que es otra comedia de acción fabulosa. Que es una idea que me gusta esa película. Demolition Man, en el caso de Stallone, pues
también estaba muy cercana de la comedia, ¿no? Bueno, muy cercana no, de hecho era una comedia, ya está. Precisamente Stallone tiene una declaración al respecto de todo esto, de ver esa destrucción con sus propios ojos, de lo que había significado los 80, de esos señores musculosos apareciendo en pantalla, sudorosos, matando gente, turbia, mirada acerada y torva. La misma falta de sonrisa continuamente. Y Stallone menciona, a propósito de esto, a raíz de todo lo surgido con Batman, fue el comienzo de una nueva era. Los efectos visuales tomaron el control. Los efectos especiales se volvieron más importantes que la persona en sí. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí mismo hacer músculos de velcro. No tendría que haber ido al gimnasio todos esos años, todas esas horas dedicado al juego de hierro. Esto de juego de hierro, digo, me imagino que se refiere a levantar pesas y todo eso, como lo llamábamos en el gimnasio. Es un poco eso, claro. Es lo que decía Jack Nicholson a Michael Keaton cuando lo veía entrenar. Si luego vas a llevar el traje, no se te va a ver nada, claro. Si tienes la tableta de chocolate, la tienes en la armadura, así que no te da igual. Es un poco eso, y es normal que lo reflejaran así actores como Sylvester Stallone, que habían triunfado durante los 80 y que durante los 90 y ya más avanzada su carrera tuvieron que reinventarse y lanzarse a otro tipo de géneros. Dicho esto, estamos hablando de los héroes, pero también sucedió algo parecido con los villanos, que la aparición del Joker, y esto sí lo podemos igual, el más debatible, yo creo que en el caso de los héroes de acción sí está más claro, en el caso de los villanos igual sí puede dar lugar más a debate, aunque creo que en este caso no es solo Jack Nicholson, sino que antes mencionábamos La jungla de cristal y el personaje de Alan Rickman. Hans Gruber. Es también la demostración de que podía haber villanos que no rozara la caricatura, que no un estereotipo, como había sucedido durante los 80, que tú te pones a pensar, obviamente lo encuentras si te pones, pero si te pones a pensar en villanos importantes que aparecieran en películas de los 80, no hay una cara que recuerdes o no hay un nombre que recuerdes. En cambio, Alan Rickman aquí, el personaje sí te acuerdas de él y sabes muy bien lo que hace en el film, pero en los de los 80 es como que eran simplemente peleles que se ponían ahí, eran punching balls, por denominarlo así, en el que el protagonista simplemente iba a acabar con su vida y ya está. O era el traficante de drogas random, o era el terrorista islámico random, o sea, pero eran personajes completamente estereotipados, sacados de un manual. Se llamaba Hans Gruber, es que te acuerdas hasta del nombre, y su muerte es memorable. Sí. Claro, entonces hay tantas cosas memorables con este villano como con el Joker, que se acaba haciendo importante y haciéndose con la película. Que la muerte de Hans Gruber se parece mucho a la del Joker. Incluso a la forma de filmarlo. También. Incluso a la forma de filmarlo se parece muchísimo, porque caen los dos desde un edificio. O sea, hay una coincidencia, hay una conexión ahí súper chula. Buenísimo esa, sí, no había caído. ¡Ah, qué gracioso! No había caído. ¿Lo pillas? Madre mía, por favor, vamos a acabar con esto. Por Dios, de verdad. Más cosas que provocó el éxito de esta película. 10 programas del descampado. Además de eso, la adquisición acelerada de licencias para adaptaciones cinematográficas y productos promocionales. ¿Esto qué quiere decir? Que Batman fue la demostración de que se podía construir un éxito basado en un concepto ya preestablecido, un concepto que ya estaba prevendido antes de que llegara a las salas de cine. En este caso, por ejemplo, eran los fans de Batman. Y más allá de la historia, más allá de lo que te fueran a contar en la pantalla, creo que uno de los grandes atractivos que tenía el film era el hecho de poder ver en pantalla a los personajes del cómic. Y esto puede sonar un poco naif, pero era tal cual. O sea, nos hacía ilusión. Lo que queríamos es que se pegasen entre ellos. Básicamente, como había sucedido tantas veces en el cómic, pero verlo en la vida real. ¿Cómo sería eso en la vida real? Y daba igual quién interpretara a cada personaje. Si te pones a pensarlo, daba igual. Lo que queríamos era verlo en pantalla. Los personajes, no los actores, estaban por encima de quién los interpretara, que es algo que a nivel de industria pues viene muy bien para ahorrar dinero porque puedes invertir en otras cosas. Tras el éxito de Batman, Hollywood empezó a comprar licencias básicamente... Pero de todo. De todo. Series de televisión como Misión Imposible, La Familia Addams, series de dibujos como Los Picapiedra, videojuegos como Mortal Kombat, Street Fighter, Tomb Raider, Super Mario Bros., figuras de acción y cómics como los Transformers, Spawn, atracciones en parques temáticos como por ejemplo Piratas del Caribe y La Mansión Encantada, ¿qué dices? De olla. Pero eso sigue ahora, ¿eh? Sí, ahora sí, mismo, sí. O sea, tú tienes el más ligero éxito. Si tú tienes un cómic independiente y vende más de 15.000 copias en Estados Unidos, aparece el señor de Hollywood con un cheque que te lo va a comprar por si acaso. Por si acaso. Yo para creo que no te lo compre otro. Esa es la palabra mágica. Porque esto puede ser un pelotazo en algún momento. Y yo quiero los derechos. Y encima, si te los compro según sale esto, te los voy a comprar baratos. Pero pasa mucho, y de hecho lo veis en Netflix o en cualquier plataforma, que hay mogollón de adaptaciones de cómics, que a lo mejor no sabéis que son adaptaciones de cómics, que lo están petando, empezando por The Boys. Y sé que hay muchas series de cómics porque
cuando compras cómics te enteras de estas cosas, que tienen adaptación en marcha, o por lo menos se sabe que hay una plataforma que tiene los derechos para convertir eso en un producto audiovisual en algún momento. Es alucinante lo de la compra de licencias. Esto de comprar licencias, al final... es algo que hemos comentado antes, no solo estás comprando una licencia, sino todo lo que trae consigo esa licencia, que es un grupo de fans. Y sabes que al menos ellos te garantizas una pequeña parte, un pequeño estrato de gente interesada en lo que va a ser tu película, que es un poco el interés actual, lo de vamos a vender las películas antes de que salgan. Y vamos a terminar con algo que puede parecer un poco pues, al albur, un poco que no tampoco tiene mucha importancia, pero que aún así es interesante porque esta película salió con un PG-13. A pesar de que yo fui con 9 años a verla, era PG-13, al menos en Estados Unidos. Que no sé cómo salió. 13 también. Claro, la industria se da cuenta de que una película PG-13 se puede convertir en un film familiar, van a ir niños a pesar de todo. Y además tienen que ir sus padres. Claro. En el año 89 el PG-13 solo llevaba funcionando 4 años. Y esta fue como la primera prueba. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las películas de James Bond, con todo lo que tienen consigo, que tienen muchas cosas, a nivel sexual, a nivel erótico, como queráis verlo, incluso a nivel de violencia, por supuesto, por lo general tenían el autorizado para todos los públicos, lo que en Estados Unidos se conoce como el PG, el PG. Licencia para matar, que es de este año, fue la primera que se salía de ahí. Es que el sistema de clasificación por edades en este momento era un poco experimental. Digamos que no había unas tramas claras para decir qué película era tal y qué película era cual. De hecho, lo que dice Sergio, a lo mejor para ciertos contenidos sexuales sí era para todos los públicos, y sin embargo, cuando había un poco de estallido de violencia, para mayores de 13 años, y lo curioso es que luego cambió. Es que si nos vamos, por ejemplo, a la trilogía de Indiana Jones, nos encontramos con que Indiana Jones y la última cruzada es PG-13, pero Indiana Jones y el Templo Maldito, que le sacan a un señor el corazón. Sí, y se le comen los cocodrilos luego, de una manera muy explícita además. Eso es para todos los públicos. Sí. Por eso digo que quizá era un sistema de calificación por edades muy joven, que todavía no tenía las prerrogativas claras. De hecho, luego en televisión pasó. Otro día os hablamos de un episodio de Expediente X, Home, que tuvo muchos problemas y que se convirtió casi en un episodio maldito por el tema de la clasificación por edades. Si tienes a dos películas, las dos películas más taquilleras de este año, que son PG-13, obviamente se convirtió en el objetivo de muchas producciones. De hecho, incluso actualmente también. Sí, sí. La mayoría van a PG-13. Originalmente igual son para 18, para 16, dependiendo. Pero igual desde la productora les dicen, quita esta escena de sexo, quita este beso, quita este momento de sangre, que esto no sea tan explícito, y quitando cosas, al final llegas al PG-13, que es un poco el deseado. Y es más, de hecho no llegar a PG-13 significa a lo mejor cierto escarnio por parte de los fans, porque es que es demasiado infantil. Tienes que saber jugar muy bien. Con los equilibrios y con los contenidos. Por ejemplo, antes hablábamos de la serie de animación, y esa se supone que era de 7 a 12. De hecho, la película, Jolín, La Máscara del Fantasma. La Máscara del Fantasma. Qué buena es que posiblemente una de las mejores películas de Batman jamás hecha. Sí, queda muy bien expresada la relación entre el Joker y Batman. En esa película de animación maravillosa, banda sonora de Shirley Walker, antes la mencionábamos, es la que se encarga también de la banda sonora o de la música de la serie de animación. Muy inspirada por Elfman, evidentemente. Y fue la que dirigió la orquesta cuando se grabó, Shirley Walker, y en este caso pues también recogiendo la esencia de Danny Elfman, hace una banda sonora de La Máscara del Fantasma, que como dice Santi es un peliculón. Es que además hace una investigación profunda respecto a esa dicotomía entre Bruce Wayne y Batman, porque es una película en la que Bruce Wayne está decidido a dejar de ser Batman. Sí. Hay una escena que la llegan a rodar en imagen real, y yo creo que hubiese sido la más icónica de la historia del personaje en el cine, que es él delante de la tumba de sus padres llorando, en plan, pues estoy traicionando mi juramento. A mí me parece bestial. Vedla, que está muy bien. A la hora de exhibir esta película en televisión, la del 89, tuvieron que recortar algunas cosas precisamente para salirse de ese PG-13 y convertirlo en para todos los públicos. Sobremesa. Y uno de esos momentos es cuando se le engancha la cuerdecica en la pierna al Joker y acaba cayendo. Entonces, se veía a Batman peleando contra el Joker y después iban a corte con el Joker ya en el suelo. Entonces, por un lado se ahorraban todo el momento ese, que yo lo viví con... Es muy angustioso. Yo lo viví con mucha... Además está muy bien jugado el tema de la escalerilla, poco a poco cómo se va quedando sin escalerilla hasta ese último momento en el que está agarrado. Se lo goza Barton ahí, en plan, pero mátalo y ya está, tío. No. Es pura angustia y no puedes empatizar con un villano de esas características, pero aún así da mucha cosica. Y todo eso se lo ahorraron. Entonces mucha de la gente que vio esa versión televisiva dijo, pero entonces la ha matado Batman. Pero matas, ¿cómo? ¿Se ha caído él? ¿O qué ha pasado? No sabemos lo que ha pasado muy bien. Y Batman arriba, no, José, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De repente estaba ahí. Estaba aquí arriba y estaba abajo. Le iba a dar un puñetazo y no estaba. Este ha sido el impacto que tuvo Batman en la industria.
Pero queremos terminar con la pregunta que le hicieron a Barton después de completar esta película que había tenido tanto éxito. ¿Quién es tu peluquero?, le dijeron. Exactamente, y él dijo, pues no lo sé. No tengo, no gasto de eso. Mi almohada, según la almohada me peina, yo me despierto así y me quedo así. ¿Va a haber secuela de esto? Tim, ¿vas a hacer secuela? La película ha funcionado muy bien. A ver, dijo Tim. Os lo voy a explicar. Voy a decir una cosa muy filosófica acerca de la naturaleza del cine, pero la respuesta es basta. Es muy gracioso como lo hice, porque a priori no quería hacerlo. No. A priori no. Estaba harto. Según él, las secuelas solo valen la pena si te dan la oportunidad de hacer algo nuevo e interesante, que es lo que hizo con Batman Returns, sin ir más lejos. Tiene que ir más allá, porque haces la primera por la emoción de lo desconocido, pero una secuela lo borra todo. Que esta visión es bastante interesante. Así que debes explotar el siguiente nivel. No descarto nada si el desafío es emocionante. Dejo un poco ahí la puerta abierta. El desafío tenía varios ceros. Antes de eso ya había dicho, yo no tengo nada... No quiero saber nada de esto. No quiero saber nada de una secuela ni nada. Me he quedado hartísimo con esto. Quiero el descabello, dijo. Pero terminó haciéndola básicamente porque le ofrecieron dinero. Y le ofrecieron una libertad... También Eso creo que... es, a ver, pasta evidentemente, pero también fue una libertad creativa para realmente explotar todo lo que él pensaba que era el Batmundo, que no podía decir que no, porque aquí fue, ¿qué quieres? ¿Un pingüino que vomita negro? Pues un pingüino que te vomita lo pagamos, negro. Tim. Todo Tú tuyo. pide por esa boca. ¿Qué quieres? ¿Una Catwoman sadomasoquista? Venga. ¿Te fabricamos un cementerio? Te fabricamos Todo un cementerio, tuyo. lo que tú quieras. O sea, es así. ¿Que quieres a Danny Elfman componiendo partituras de Navidad siniestra? Es que es eso, la libertad que se respira en Batman Returns. Sí. Me parece fascinante. ¿Sabes? Dejarle a un tío que ya te has dado cuenta que tiene un imaginario visual que se sale de la media, pues déjale hacer, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con Batman, vale, venga, vamos a jugar. No funcionó tan bien como Batman, era muy complicado que volviera otra vez a surgir la magia, porque en este caso yo creo que ha quedado muy evidente todo lo que os hemos contado, pero fue una mezcla. Fue una mezcla de muchas cosas, pero aún así es una película que funcionó relativamente bien, la segunda, aunque ya eso le hizo pensar a Tim Burton. Yo creo que ya... Una tercera no, gracias. Yo creo que no tengo nada más que hacer aquí. Yo ya he explotado mi mundo, ya he hecho la película de Batman que realmente quería hacer, que era de monstruos, más todavía que la primera. Sí. Porque esto es todo, el pingüino es más... Es curioso, porque es más humano y al mismo tiempo más monstruoso que el Joker. Porque él quiere... O sea, él se monta esa máscara de humanidad, ¿no? De huérfano abandonado. Pero es monstruoso, es maquiavélico. Y el aspecto es eso, el aspecto es muy freak. Sabéis que normalmente cuando terminan los programas realizamos un momento de esos emotivos intensos en los que nos quedamos hablando durante un rato y señalamos o recopilamos todo lo pronunciado durante los episodios. Y en este caso yo tengo una duda porque en realidad hemos retratado tantas cosas de esta película y hemos hablado tanto de ella que no sé si nos queda algo por mencionar, porque en algunas ocasiones nos centramos sobre todo en lo que es la producción en sí, este ha sido un ejemplo de ello. Pero también hemos ido dejando por el camino cómo nos relacionamos emocionalmente con esta película. Sí quiero dejar claro que, bajo mi punto de vista, estos programas, por cantidad y también por calidad, ¿por qué no decirlo?, forman parte de posiblemente uno de los trabajos más completos que se han realizado alrededor de Batman, entre otras cosas porque nadie está tan loco como para hacer lo que hemos llevado a cabo tanto Santi como yo, porque es demasiado, mucha información. Pero aún así representa el viaje de dos chavales, porque nos hemos reencontrado con nuestro niño y nos hemos sentido niños en otros momentos, que han intentado no solo recuperar aquellos sentimientos que motivaron su amor por los cómics cuando eran chavalillos, sino también ese amor por el cine. Si de algo ha ido todos estos programas, además de la pasión desbordante que sentimos por el personaje de Batman y por su universo, incluso sus villanos, que son todos fantásticos, que son todos increíbles, una de las cosas que más rutila de todo nuestro discurso es el amor por el cine. Si algo provocó esta película es que conectáramos de alguna forma con la magia del celuloide, con todo lo que se mostraba detrás, con esos universos ficticios, artificiosos y artificiales en muchos casos, que daban vida a nuestros sueños. Y ese respeto por el arte del cine es algo que hemos intentado plasmar a lo largo de todos estos programas, aunque Santi se ha librado de un par de ellos, también hay que decirlo. La mayoría me los he comido yo, por no decir todos me los he comido yo. Pobrecito consiguió escapar de un par.
pero hemos hablado mucho de cómo se hacen las películas. Vamos a seguir hablando porque nos gusta mucho hablar no solo de lo que significan, de lo que te transmiten, sino también de cómo se hacen, cómo se fabrican todos esos artesanos que se dejan la vida para sacar adelante un proyecto, desde el primer carpintero hasta la última persona que te vende las entradas en una sala de cine. Todo es una cadena importantísima en la que el cine como industria, a pesar de estar en unas horas, no voy a decir bajas, pero sí al menos peligrosas extrañas. De incertidumbre, yo soy de los que tienen cierta esperanza, y en el momento en el que quede alguien en el mundo con ganas de contar una historia a través de la narrativa audiovisual, a través de la narrativa cinematográfica, yo creo que el cine nunca va a morir. Somos portadores desde niños de lo que significó este film como fenómeno, un fenómeno que hemos estado analizando en el día de hoy profundamente, con muchos apartados. Era necesario, yo creo que teníamos que dar la rúbrica de esta forma. En este momento no sé si esto van a ser 2 programas o 1, yo sospecho que van a ser 2 y esto lo estás escuchando al final de la segunda parte. Pero más allá de eso, hemos cerrado un ciclo importante en lo que al descampado se refiere, en el sentido de que obviamente Alien también fue muy importante y fueron 5 o 6 capítulos, muy intensos también, con Teresa Domingo que estaba por aquí, pero creo que a esta película le debíamos cosas, y gracias a esta historia de amor, porque creo que estos 10 capítulos, si por algo destacan, es por haber sido una historia de amor que hemos escrito a una película que con sus irregularidades, con sus defectos, sigue estando dentro de nuestro corazón. Esto que hemos realizado es un relato de cómo 2 niños se enamoraron de una película y terminaron siendo lo que son, con todo lo que eso conlleva. Unos pesados, efectivamente. Hemos intentado dejar contenida la nostalgia, al menos a la hora de evaluar la película en sí. Si en algún momento nos ha podido la nostalgia es a la hora de analizar el fenómeno. Todas las voces que nos han acompañado así lo han dejado claro. Quiero dar las gracias a todos los que han participado en este programa. A Berto Romero, a Juan Gómez Jurado, Arturo González Campos, Alejandro García Calvo, Mon Suárez, Juan El Torres y Javier Marquina. Todos ellos amigos que han decidido aquí dejar su voz y sobre todo demostrar que a veces el cine, por mucho que parezca algo nimio, algo banal, es importante para nosotros, y si algo ha quedado reflejado aquí hoy es que a veces las películas provocan cosas, provocan cambios y sobre todo afectan a nuestras emociones y afectan a nuestras vidas. Para todas estas voces, para algunas más que otras, este film supuso un antes y un después, y sobre todo supuso un recuerdo que jamás se va a borrar. Da igual las películas que veas, da igual las experiencias que tengas. Ese recuerdo, esa sala, como me sucedió a mí, latiendo con esa música de Danny Elfman y ese logo que aparecía en la pantalla, ese recuerdo, hasta el día que me muera, va a estar ahí. Y eso, que un arte, en este caso es el cine, pero que cualquier arte pueda provocar que se quede eso grabado en tu interior, es posiblemente una de las cosas más bonitas y una de las cosas que yo creo que nos conectan con la propia humanidad del ser humano. No me voy a enrollar. Si te enrollas al final, Sergio. Si te enrollas al final. Tú te lo estás diciendo tú. Me flipa porque todo esto está siendo un proceso tuyo. Sí, estoy pasando. ¿Vale? O sea, estás ahí tú contigo mismo, en plan Gollum. Cállate, Sergio, no, que todavía me queda por decir un par de cosas. No te enrolles. Sí, es fabuloso y lo estoy viviendo aquí de primera persona. A lo largo de este recorrido han ido viniendo imágenes a modo de diapositivas a mi cabeza y tengo el recuerdo, y quiero acabar con esto, el recuerdo de ese niño con cómics repartidos por la mesa, algunos de Batman, otros de G.I. Joe, de Lobezno, de diferentes colecciones, ya sabemos lo que eran los 80 y los 90 para esas cosas, pero tengo el recuerdo y tengo la imagen de ese niño que era yo, que era Sergio, el pequeño Sergio, desbordado por la ilusión, porque el origen de esta historia, el origen de este mundo, de este universo, de este personaje es en los cómics, y qué bonito que tantos años después todavía ese amor no se haya apagado. El del cine sigue ahí, porque el del cine yo creo que nunca va a desaparecer, pero el amor por los cómics, el hecho de sumergirte en una viñeta y poder sentir las historias como propias, las historias de Batman, las aventuras que vive en esas páginas. Qué bonito es, de verdad, leer cómics. Joder, qué conexión más preciosa. Hemos tenido además hoy 2 guionistas de cómics, que creo que también es una buena rúbrica, pero cuántas cosas y cuántas historias por descubrir nos quedan todavía en el mundo de la viñeta. Ahora daré paso a Santi, pero quiero anunciar antes de nada que vamos a hacer un visionado en Patreon de
esta película de Batman. Nos vamos a juntar los dos con los patrones para verla y para comentar cosas. Creo que puede ser una experiencia muy chula y lo vamos a pasar muy bien, porque ahí sí que voy a poder, yo por ejemplo, os voy a poder ir indicando las diferentes influencias visuales que tuvo Barton a la hora de hacer la película, porque algunas las hemos dicho, pero hay otras que no. O sea, desde el policía corrupto, que se parece mucho a un personaje que hizo Orson Welles, lo he dicho, vamos a hacer ese Patreon juntos y nos vamos a juntar con estos dos amores, que es el mundo del cómic y el mundo del cine. Santi, te doy la palabra. He dicho que no me iba a enrollar, pero ya sabes que yo siempre me enrollo con estas mierdas y aún así tengo la sensación de que tampoco pasa nada, pero me he quedado con ganas de contar cosas, así que seguramente tú finalizarás y complementarás lo que yo he dicho. Y si digo hasta luego y ya está, os decepciona mucho, ¿verdad? Pues mira, Santi, si es lo que sientes, es que yo creo que hemos hablado tanto de este film, claro, que es como que no te quedan recovecos, ¿sabes? No, al final es reiterar un poco lo que llevamos diciendo desde el minuto 1, que estamos enamorados de esta película, pero es amor imperfecto de juventud, ¿no? En el fondo el amor es eso, el amor es querer a alguien a pesar de sus defectos, sí. A pesar de conocerlos. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo habrá crecido esa persona de la que estabas enamorado con 12 años, ¿no? Pues con esta peli pasa lo mismo, la peli ha envejecido y nosotros también. Y nos vemos de formas diferentes, ¿no? Pero siempre recordaremos ese primer impacto, ese primer amor. Sí. Y es lo que creo que estamos reivindicando desde que se nos ocurrió esta película, para hacer un especial. ¿Vale? Veraniego. Es que lo voy a recalcar cada vez que me des la oportunidad. Fresquito para el verano. Algo rapidito que no tengo nada. Santi, mira, estoy pensando en hacer un especial de Batman, un poco para recordar, pues ya sabes que fue importante para nosotros y todo eso. Hablar un poco de la película, tampoco sin profundizar mucho. Madre mía. Lo que puede ser, ya que hablamos del cine, imaginaos a Sergio haciendo una película. Son 7 años mínimo de producción, lo tuyo. Le hago un Víctor Erice al final, No, ¿sabes? no, te digo, 2 películas a lo largo de tu vida porque no pudiste hacer más. Pero buenas. Eso sí. Nadie lo duda, pero... Lo sabes, pero existía una responsabilidad emocional con esta película. Exacto, o sea, es que esto es lo típico, de si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. Es eso, tío. Porque es eso, es una declaración de amor. Las declaraciones de amor hay que hacerlas con sentimiento. Sí. Y yo creo que eso... Otra cosa no, pero sentimiento esto lo rezuma. Sentimiento suda sentimiento todos los programas, y este último en concreto, porque encima hemos compartido varias experiencias con gente de más o menos de nuestra generación, quizá una generación anterior, pero más o menos estamos todos en la misma cuerda, ¿no? Que estábamos al final de nuestra infancia, finales de nuestra adolescencia, casi todos, ¿no? O en la adolescencia, en pleno meollo. Sí. Y eso es bonito compartir esa sensación de que esta película en ese momento nos hizo clac. Nos hizo remover algo en el cerebro, que sí, que fue un bombardeo, que evidentemente la publicidad y el marketing tuvieron mucho que ver, pero ya es lo que decimos, que una cosa es lo que nos obligó a ir al cine, que fue ese bombardeo, y otra cosa son los sentimientos que te produce la película per se, el momento de estar sentado en el cine, ¿no? Y lo que sientes cuando sales del cine, esa plenitud, esa alegría de haber visto algo que te ha emocionado, y lo que llevamos reivindicando también mucho rato, unas cuantas horas, es esa maravilla, esa reivindicación del niño, de que por favor, da igual los años que cumplamos, yo quiero seguir teniendo de vez en cuando la habilidad y el poder de tener 8 años y olvidarme de que hay que pagar facturas, de que tengo que madrugar para ir al trabajo y tener otra vez esa inocencia y esas preocupaciones de entonces, que era, voy a ver Batman, esa era tu preocupación, ese era tu nervio. Era lo que te movía toda la semana, que el viernes ibas a ir al cine a ver una peli. Y eso lo quiero tener siempre. Lo quiero tener siempre dentro, porque el día que pierda eso no haré descampados y no haré nada. O sea, no, en serio, me habrá derrotado la vida adulta, y mi vida es una lucha constante contra la vida adulta. Es la aceptación de un hecho, de que no me queda más remedio que formar parte del engranaje, pero al mismo tiempo una rebelión total contra todo eso. Y esa rebelión, aunque sea de manera silenciosa y personal, es esto. Es ver películas, es disfrutar hablando de películas, es leer cómics, es escribir críticas de cine de terror que solo veo yo. Cosas así. Eso me hace... y ni siquiera lo hago para que alguien me lea, o lo que mola es que luego te encuentras gente como tú, que es lo grande de todo esto, que al final compartes cosas con otra gente, y creo que lo más bonito del podcast y de la divulgación, de lo que sea, al final es compartir con gente que o tiene tu misma pasión o aprende a amar lo que tú amas, y ya está, esa es la única recompensa. Pero aparte es por pura supervivencia mental. O sea, esto es terapia, es así. Hacer el descampado, escribir lo que sea en cualquier medio, eso es lo que nos mantiene cuerdos. En un mundo en el que, como diría Lovecraft, la única alternativa posible es caer en brazos de la locura, pues nuestro exorcismo es ser esto que somos. Y Batman tiene mucha culpa de eso, como has dicho tú. Somos lo que somos, entre otras muchas cosas, porque en ese octubre del 89, nosotros fuimos a ver esta peli. Así que, con el corazón abierto, aquí tenéis estos 10 programas que dicen mucho de Batman, pero también dicen mucho de nosotros.
Y cerramos la persiana de esta saga. Estoy llorando, literal, ¿eh? Esta saga que concluye hoy, en la que hemos contado muchas cosas, que muchos de vosotros seguramente revisitaréis con el tiempo, que hemos disfrutado. Toda esta navegación a través de los procelosos mares de la creación del Batman de 1989 han sido muy divertidos, yo me lo he pasado muy bien y sobre todo he descubierto muchas cosas de una película que yo al menos desconocía. Pues imagínate los demás. Ha sido un viaje muy bonito y de verdad muy feliz de poder compartir este viaje contigo, Santi. Sí. 20 años ya que nos conocemos y es muy bonito poder compartir viajes como este contigo y me hace muy feliz. Luego cuando tengo que editarlo igual no tanto, pero ahora mismo que estoy ya al borde del colapso, desnortado, pero felices, ¿eh? Pero sí, estoy lleno de felicidad, también de cansancio, pero de felicidad de poder compartir estos programas tengo contigo. Tanta felicidad que me echaba una siesta de 2 horas. Es durísimo esto. Buah, es tío. durísimo. Brutal. Pero lo dicho, muchas gracias por acompañarme en estas locuras, porque sé que son locuras. Como he dicho antes, yo creo que nadie ha dedicado 10 programas al nadie Batman. en la vida me había enviado una tarde cualquiera en la que yo estoy haciendo mis quehaceres y me manda los planos del apartamento de Vicky Vale. Eso fue muy bueno. Vale, eso no lo podré olvidar jamás. ¿Qué es esto? Ya tienes varios recuerdos unidos al Batman de 1989 y algunos de ellos ahora mismo tuyos. me pertenecen, Son que tuyos. es también Eso es bonito, es bonito. O sea, es un Inception que me has hecho brutal. Gracias a todos por escucharnos y por estar ahí, por acompañarnos en esta aventura tan loca, pero al mismo tiempo tan profusa y en la que se ha manejado tanta documentación y hemos dicho tantos nombres. Hay que presentar siempre a aquellos creadores que se dedican a sacar adelante las películas y aquí lo hemos hecho. Y nos vemos en siguientes entregas, que seguramente ahora mismo no sé de qué serán, pero es posible que estén vinculadas con el mundo del misterio. Serán de cosas. Serán de cosas, efectivamente. Un programa de cosas. Sí quiero dejar un mensaje final. No hemos hecho lo de os dejo 5 segundos, os dejo 15 segundos o 20 segundos para que me contáis lo que queráis. Pero os voy a dejar, a modo de guiño, ya que han aparecido muchas voces por aquí, os voy a dejar un hueco de 1 minuto para que nos contéis, aunque no lo escuchemos, pero vamos a crear algo mágico. Orgánico. Sí, ¿no? Incluso algo que sea incluso simbólico, ¿sabes? Que a todos vosotros, para los que represente algo la película, para los que no, pues os vais a pasar por el forro de los cojones. Pero si fue importante la película para vosotros, os voy a dejar 1 minuto y ya nos despedimos, subirá la música y terminaremos todo esto. Pero os voy a dejar este espacio para que me contéis o nos contéis, tanto a Santi como a mí, qué representó esta película para vosotros. Y ya le estoy pasando ahora mismo a Santi el guión de lo que va a ser Aliens. Así que... Espera, el guión dice... Aquí tienes, Ha Santi. sonado poco. Un abrazo a todos, mi nombre es Sergio Mena y me ha acompañado hoy al micrófono Santiago Negro, para todos ustedes. Esto ha sido El Descampado y esperamos volver a veros por aquí. Un abracico muy fuerte y nos vemos. Recordad, 1 minuto para contarnos lo que queráis sobre este Batman de 1989. Un abracico. Que ya ha pasado el minuto, pero al principio del programa hicimos un juramento. Así que ahora toca darse el abrazo, Santi. Oh, por favor, ven aquí, a mis pechos. Oh, qué bonito. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos Santi. conseguido. Hemos sobrevivido. Wow. Próximamente en sus pantallas. Pues eso, o Demolition Man, en el caso Sí. de Stallone, pues ahí... ¿Stallone has dicho? Stallone. Es verdad que es italiano. Wow. Stallone. Mucho Stallone. Stallone. Vamos a terminar ya con... Sí, por Dios. No sé, yo no sé cuánto tiempo, mucho tiempo.
Estamos desnortados, ¿eh? Madre mía, tío. Yo estoy ya que no... riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, yo no puedo más. El propietario de esa voz es crítico de cine. Además, saca libros estupendos. Te vas a decir, no como Santi. No, hombre, no, Santi, no, por favor. Sabes que yo te quiero mucho. Y siempre te animo a que escribas. Sí, es verdad. ¿Vale? De hecho, me echa broncas, ¿eh? Tienes que Ojo, escribir cuidado. libros. Algún libro tienes que escribir. Me gusta Batman. Me gustan los murciélagos. En la oscuridad de Gotham. ¡Qué miedo! Estás improvisando la letra. Esa es tu opinión. Hombre, dime tú, no sé. Me gusta Batman, Bueno. me gusta ponerme Pero- tableta con velcro. Ni siquiera rima, Pa' que parezca que soy musculoso, musculoso. Corta. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Este programa no contiene trazas de inteligencia artificial. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me han dejado en la maleta? Oiga.